Suscríbete a la Panterita. Tengo detalles. No vamos a arrancar con la selección. Oscar Tacuara Cardoso llamado a la albirroja por lo de Tony Sanabria. Pero el tema es el siguiente. Bájame la música un ratito. Ahí está, el tuit oficial de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que habla de la convocatoria de Oscar René Tacuara Cardoso. Convocado después de ¿cuánto tiempo? Oscar René, después de 2 años. El tuit oficial de la albirroja de la selección paraguaya dice: anunciamos la convocatoria del delantero Oscar Cardoso para el compromiso de la selección paraguaya por la 10ª de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El sueño que nos une. Ponete la albirroja y aparece Tacuara Cardoso. ¿Vos estás de acuerdo con la convocatoria de Oscar Tacuara Cardoso, Ariel? Que comience, señor Chum. Que comience, Chun, muy bien. 170 personas siguiendo en tiempo real ahora el programa. Es la primera vez que esto se está implementando, ¿verdad, Twitty? Programa deportivo, transmisión arrancamos nosotros también. Bueno, no sea... muy bien. Federico, ¿vos estás de acuerdo con la convocatoria de Oscar René Tacuara Cardoso? Dani. Todos le pasan la pelota a Dani. Arranca Dani. Dani, esto ya es preocupante. No. ¿Por qué? ¿Por qué los querés generar cizaña entre los compañeros? No. Los compañeros quieren que vos opines primero. Te agradezco. Como también, a mí me da, y creo que a ellos también. Igual el orden, si lo que importa es 195 en tiempo real la ahora. La calidad del argumento que solemos tener los 4 integrantes de la mesa. El orden no altera. Sí, acá estamos para argumentar. Dani, ¿estás de acuerdo con la sí, cuando vos convocatoria? tenés que informar y el tema de todo eso, pero acá sí. ¿Y por qué? No hay otro. Porque Tacuara... No hay otro. Claro, porque hay que decirle a la gente, Tacuara entra... Imagínate que Tacuara esté escuchando la radio. No, pues Tacuara no tiene sabe. un mérito futbolístico. Tacuara es llamado... Su pasado no le avala. No, Bruno. Por goleador. Tacuara entra en porque... una te puede meter y marcar la diferencia. Ojalá. Tacuara entra porque se lesionó Carlos González y Tony tuvo que viajar por el tema familiar. O sea, él sabe eso y por eso, ante tu respuesta, sí estoy de acuerdo. Y cuando me preguntaron el por qué, porque no hay otro. Y en algún momento uno dice, esperemos que no lo tengamos que utilizar como un plan alternativo, pero si se te encierra... Hay que decirle a la gente, Tacuara, por ejemplo, también jugó el famoso partido contra Venezuela hace 4 años. Cuando no se abría, él con Demonio entran como un par de cambios de chiquearse. Entonces, sí. O sea, es como aquella vieja época en la que cuando se tenía que recurrir a Félix Torres, por ejemplo, es porque las papas ya estaban quemando, ¿verdad? Porque era centro, cabeza y buscar a la olla. Entonces vos estás de acuerdo, pero no me gusta ese... te lo digo sinceramente, o sea, me parece hasta... discúlpame, no quiero arrancar con nervios, ni tensiones, ni polémica, ni mucho menos. Pero... Dani, sí. Me parece poco feliz tu expresión, porque cuando vos decís no hay otro, sí. Yo creo que lo estás denigrando, porque el nivel del fútbol paraguayo para vos es tan pésimo, tan malo, no hay otro, no sé, a mí, si yo me pongo en la piel de Oscar Tacuara Cardoso escuchando la radio ahora, y yo escucho esto y me va a sentar... Mira, si hay un tipo que tiene la piel curtida, ya sé. O sea, si pero le va a molestar, Dani. No. Le va a molestar. No. O sea, por algún mérito también, tiene Tacuara. O sea, como es también para nuestra nueva audiencia desde la perspectiva de la plataforma, donde muchas veces uno se queda leyendo... 269 personas en directo siguiendo Twitter ahora. Esa gente, además de la que nos escucha por los medios tradicionales, sabe que, por eso es muy lindo cuando uno puede argumentar, porque si vos ponés, como dicen en el Twitter, no hay luego otro, va a poder sonar a eso, pero por eso esto es radio, y por eso lo otro es Twitter, y por eso cada plataforma tiene su lenguaje propio. Entonces, lo que te quiero decir, te pongo por ejemplo un ejercicio que acá Ariel, que le siguió más a Libertad.
¿Quién es titular entre Seba Ferreira y Tacuara? Hoy es Seba, y Seba está en la selección, pero lo llaman a Tacuara. No es una competencia, un versus quién juega, no. Es una alternativa porque no está Carlos González, porque se fue Tony Sanabria. Entonces, se lo convoca desde lo numérico y además te da lo del 9 clásico, además de Brian Zamudio. Entonces, yo creo que está bien su convocatoria. Y cuando vos dijiste, no, pero después lo de ayer, no, pero que responda primero Dani, no, que responda segundo, yo puedo satisfacer tu demanda de que responda en el orden que quieras. Yo no puedo satisfacer. Te quedaste picado con ese tema. No, a mí me sonó fuerte. Yo no sé puedo, si a los compañeros yo no puedo satisfacer. No me gusta. Esa yo no puedo. Es que los compañeros son los que ya dijeron, bueno, caramba, siempre vos dijiste que no te gusta ponemos mi primero, opinamos, damos la opinión, después Dani dice, esto es lo que busca la vuelta, y al final a veces no responde como a veces también responde. Yo te estoy hablando de una cosa y vos me estás hablando de otra. Sí. Yo no puedo satisfacer tu demanda de decir, pero no me gusta ese tono. No, esa parte no. Dani, esto es muy personal. A lo mejor le voy a preguntar a los compañeros y a la audiencia si querés. Sí. Pero cuando vos decís, no hay otro, suena muy fuerte. Eso nomás te estoy diciendo. A mí me choca el oído. Me pongo en la piel de Oscar Tacuara Cardoso. Ariel, ¿a vos no te chocó? Sinceramente hablando. Yo no voy a meterme en discusiones ajenas, pero yo no estoy de acuerdo con la convocatoria de Tacuara Cardoso. Eso sí te puedo decir. ¿Por qué? Porque a mí me parece que si bien es cierto hay un jugador que juega un poco más atrasado, está en un muy buen momento, marcando goles, y que ya también tiene experiencia. Se llama Fernando Fernández, que también podría darnos una buena mano. Porque si convocamos a Marcos Cáceres, Tacuara Cardoso y compañía, es como que... Fernando Fernández, sí, señor. Y no Tacuara Cardoso. Fernando Fernández, goleador de Guaraní. Pero que eso es más bien que Alfio. Bueno, ahora está jugando atrasado, pero no desconoce lo que es el hábitat del área. Vos te fuiste, a ver, pero vos, si vos fueras Tacuara Cardoso, vos estás escuchando la radio, lo escuchás Chun. Referente periodístico deportivo, yo le preguntás por qué Tacuara Cardoso. No, soluciona ustedes eso, yo no me meto en eso. Yo hablo de lo de Tacuara, de si está bien o está mal, y ya está. Pero viniste como de tono como de pocas pulgas, medio dictatorial. Dormí poco. Bueno, Federico, ¿vos estás de acuerdo con la convocatoria de Tacuara Cardoso? En un momento cuento detalles de lo que se está armando en Cerro. ¿En Cerro? ¿En Cerro? Sí. Me sorprendió mucho, pero creo que es para el tema de búsqueda desesperada, porque tenés como delanteros a Zamudio, Amarilla y Ferreira, ¿verdad? Más Ángel Romero. Y creo que va a ser Ángel con uno más de ellos, entonces sí, lo llamó para hacer lo que no quiere hacer nunca Berizzo. Y vos estabas recordando del tanque contra Venezuela, aquella eliminatoria donde Carpellani lo pone en lo último. Si ese es el plan, es comprensible, como sorprendente, ¿verdad? ¿Por qué no antes contra Colombia, ya pensando en tener uno diferente de esa forma? Lo de Fernando Fernández, si es por mérito, sí, lo de Ariel, pero recordemos está en otra posición Fernando Fernández, y me parece que si es para entrar a cabecear, a bajar alguna pelota. Tacuara que no está tampoco en su mejor momento, de hecho perdió, como estaban recordando los compañeros, el puesto con Seba Ferreira, pero me sorprendió como lo de Cáceres el sábado, ahora lo de Tacuara, pero es entendible únicamente si es el famoso plan para entrar en el último minuto. Ahora si Tacuara me parece titular, ya quiere decir que Berizzo, pero yo creo que es para estar a la expectativa en el caso de que Paraguay no pueda marcar y entrar en los últimos 20, 25 minutos y jugar a otra cosa. Tienes razón, Chun, dice Johnny. Llamale ya, Johnny. Respecto a... Y lo de Tacuara. El torneo es tan pobre ofensivamente que el goleador es un volante, dice. No, eso tiene mucho que ver con la calidad del volante. No estoy de acuerdo con eso. Yo la verdad que... Pero también es la calidad de nuestro delantero, ¿verdad? Una cosa no anula la otra. Pero marcar 7 goles, un volante no es más normal que un volante. Pero a Tacuara no lo llaman por el torneo, lo llaman porque es Tacuara. La confección, la contextura y quién es. Claro. No lo llaman, si no, llaman a otro, pero... O si no, Florentino y Melgarejo hubieran jugado los 3 partidos. O imagínate, Tacuara lo llaman porque es Tacuara y porque considera que es un plan para
tratar de romper y algo que no tiene el Paraguay, de ¿verdad? emergencia, porque si no, porque ya no lo incluyó en, No, y por eso digo, la nómina inicial un de plan de 24 emergencia. 30 jugadores. Un plan de emergencia, pero para los últimos minutos si no sabe la cosa. Y ahí es donde cae, ¿por qué no lo llamó antes también, verdad? Si necesitamos un hombre así, porque... Para mí es muy justa la convocatoria. O sea, si no tenés otro delantero en estos momentos, pues no podés convocar un delantero del extranjero. No. No dan los tiempos. Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Bueno, ¿qué pensás vos de la convocatoria, Johnny? Vos que cubrir el tema de la selección. Y acá lo que lanzaba Federico, la pregunta, ¿por qué ahora y no ayer ya? Veo que Miguel Cáceres también está tuiteando por qué ella no se sumó ayer. El tema es que, Bruno, la idea era retener a Sanabria. Si bien él culminaba el partido contra Colombia y ya estaba con el pasaje en su poder, o con el permiso en este caso, la idea era retenerlo, por lo menos hasta el partido contra Venezuela. Tal cosa no ocurrió, viaja a Sanabria, entonces hay que ir por otro, ¿no? Y tiene razón, no hay otro delantero. Pero ¿y cómo retenerlo? Como decir, ya hay un pasaje, ya hay un plan de viaje, vuelo. ¿Cómo pensaban no retenerlo en un día? Ni hablar con el jugador, Federico, porque él va por cuestiones familiares. Claro. Hace un hijo en este caso, pero aquí el cuerpo técnico no pudo lograr sus objetivos de tenerlo a Sanabria, se lo libera, por supuesto, pero el motivo, Johnny, cuando digo si su hija está para hacer, ¿cómo retenerlo? Yo creo que una vez que ya le dieron permiso. Esto ya estaba claro, pactado. Ya estaba pactado. Por eso me extraña, Tony, no te vayas dando una mano el jueves. Ya estaba pactado, las cosas serias se pactan así. Claro, de hecho, Federico, al conocerse la convocatoria, porque el nacimiento de una criatura se sabe perfectamente ya con tiempo, se planifica todo eso. Por eso. El futbolista ya sabía que en esta semana iban a hacer su hija, entonces ya tenía el permiso del cuerpo técnico. Pero esto pudo haber cambiado en algún momento, hablar con el jugador, porque no es problema del club. En un momento dado se hablaba de la posibilidad de conversar con su club, pero aquí era futbolista, cuerpo técnico. Nada tenía que ver el club de Tony Sanabria. Claro, yo creo que se generó la confusión por lo que consiguieron los argentinos y los colombianos con lo de la Premier, con el tema de que juegan hasta el segundo partido. Ahora, a lo que ustedes estaban manifestando y también lo de Miguel, déjame meter otro elemento, pero para el debate. Y si esto yo lo llevo al tema del día a día en los clubes, ¿cuál es el primer síntoma de fragilidad de un cuerpo técnico? Ya ayer me parece que hablamos bastante con el tratamiento que hubo en la conferencia de prensa post partido, porque como decís, Johnny, lo de Tony se sabía, a ver, exagerando, yo no sé cuándo hubo la confirmación del nacimiento, un evento tan íntimo como importante como personal, pero ¿por qué no ayer y recién hoy? Entonces, yo voy, cuando tipo en un club, un técnico que era fuerte y después empieza a perder peso, uno de los primeros síntomas es la famosa injerencia. Recién yo creo que acá acabamos, cuando Bruno preguntó, todos respondimos, al final creo que todos estamos de acuerdo. Ariel fue el más radical cuando uno decía, uy, mira, hasta parece yo no estoy negativo. de acuerdo con, o sea, el nivel que tiene Tacuara Cardoso, la categoría, la experiencia. Yo respeto mucho lo de Queso Fernández y encima está jugando en otra posición. Para empezar eso. Pero no desconoce la posición. No, yo sé, pero yo voy a lo otro. Tacuara te puede marcar la diferencia en un remate, en un tiro libre, en un giro. Nosotros no pateamos nos pateamos al arco. Entonces a mí me parece que es muy justo con Tacuara Cardoso, porque no estamos ni hablando de un jugador lesionado, no estamos hablando de un jugador que viene de un parate, es un jugador activo, sí, que conoce muy bien lo que es la selección, claro, inclusive pero, le puede transmitir cosas a los jugadores. Yo te hacía el enfoque de todo lo que dijiste, ¿por qué recién hoy a la mañana y no ayer, cuando ya se sabía? Entonces, déjame déjame el hueco de la interpretación para decir, y ya empieza a haber injerencia. De decir,
Porque si vos me hablas de un prototipo de 9, hay desesperación. No, y todas las cosas. A ver, Desesperación. ayer hablamos largo y tendido. Pero, espera, lo que vos estás dando a entender es que A ver, la dirigencia pudo haber ya ingerido a alguien. En los clubes, cuando por eso te decía. Pudo haber tenido injerencia de decirle a Berizzo, profe. Los famosos departamentos de fútbol aparecen recién cuando el técnico está débil. No, nunca aparecen cuando el técnico está sólido. Porque cuando Tony Sanabria se sabía esto y se sabía que iba a viajar, en ningún momento tampoco se dijo que se iba a convocar a otro jugador. Es que ayer se supo lo de Tony y ayer no se convocó a Tacuara. Hoy al mediodía se comunica a través de la cuenta de la selección. Por eso. Y todos quedamos sorprendidos porque estamos a hasta 2 en días. Libertad quedaron sorprendidos. Claro, es que hoy se fue a la práctica Oscar Tacuara Cardoso y ahí le aplaudieron todos sus compañeros. O sea, por eso estamos hablando de 48 horas y un poco más del partido Paraguay-Venezuela. Por eso, yo creo que ya acá agotamos el tema de la convocatoria desde un aspecto netamente deportivo. Ahora, el timing es muy malo, porque lo que menos tenemos son días de trabajo. Entonces, si ayer ya se informó que Tony viajaba por el tema personal, ¿por qué ayer ya no se convocó? Como por ejemplo con lo de Marcos Cáceres, que al día siguiente, cuando decía, bueno, hace la conferencia, dice, sí, probablemente vamos a convocar a alguien por la elección de Beto. Mira lo que me dice alguien acá, no digo nunca la fuente, ¿por qué no le convocaron a la Pantera Morales? Es que no está jugando bien. No, pero además estoy preguntando y transmitiendo el mensaje. Es otro prototipo. Yo creo que no por rendimiento, porque Tacuara tampoco está jugando bien. Ya hablamos de lo que le puede dar Tacuara y no otro jugador. Coincidieron con Fernando Fernández, está jugando bien, pero está en otra función. Morales habrá caído, pero está en otra función. Lo de Tacuara es único. Me puede decir, no sé, que Dionisio Pérez. Viendo el perfil y el rango de Tacuara, me parece que es un reflejo de un acto de desesperación en el cual el técnico hasta puede traicionar su convicción, producto de esta presión que hay en el ambiente. Perdón, Ariel, acá gracias a Darío Ibarra que colabora, atención Twitter también con la foto para levantar esto. Ya sabían, en Libertad es una imagen habitual antes de arrancar el entrenamiento, ya sabían, pero Oscar Tacuara Cardoso decidió entrenar primero en Libertad esta mañana. Ya sabían lo de la convocatoria. Claro, hoy. ¿Verdad? Bueno, Ariel, vos no estás de acuerdo. Dani, ¿vos cómo quedaste al final? Para hacer un repaso nomás. Al final yo fui el que más... Vos dijiste, bueno, no hay otro. No, pues, sí, bien. ¿Vos, Federico? No, yo entiendo para qué va, trato de entender y lo entiendo, pero me llama la atención porque lo convocaron hoy y se perdió un tiempo, siendo que lo de Tony Sanabria ya estaba arreglado antes del partido con ¿En qué cambia el domingo, Federico? ¿Por qué insistimos con el tiempo? ¿En qué cambia? ¿Que Tacuara no conoce el pané, no conoce la concentración? Cambia se va a poner recién el botín, no entiendo. No, cambia. Perdóname, yo no soy panelista como ustedes. No vamos ni con eso, pero cambia más para un jugador grande como él, ¿no? Que venía quizá con otro nivel de exigencia, teniendo en cuenta que Libertad juega recién el domingo. Y ahora le dicen, ¿sabes qué? Vas a estar concentrado para la eliminatoria dentro de 48. Y te estoy diciendo, Bruno, nivel de exigencia, de preparación, de concentración. Yo no sé qué hizo Tacuara el fin de semana. Ustedes le ven todo lo negativo siempre a las cosas, una cosa increíble. El tiempo en la selección es oro. Marque el gol de la victoria en la selección. Tenés que capitalizar el tiempo en la selección, ensayar, mostrarle qué es lo que se quiere. Por lo menos una o dos prácticas tenés que tener. Y va a tener, hermano. Hoy, mañana, ¿cuándo es el partido? El jueves. Tenés hoy, tenés mañana. Aparte Tacuara, ¿qué es lo que le va a enseñar? ¿Qué es lo que le va a mostrar? ¿Cuántos años tiene Tacuara? ¿Después cuántos años está retornando? Justamente, retorna después de 2 años. Y si tu enfoque es solamente de Tacuara, vos tenés que pensar también en los compañeros de Tacuara. Muy pocos han jugado con él en la selección. Bueno. No, pero... Sí. Mira, Oscarcito, acá se va a parar Bulano, tenés que pasarle a Oscar, tenés que pasarle aunque no lo creas, en las selecciones se hacen eso. Vos tenés que atarte el botín así, la media tenés que poner así. Porque con tu cuando criterio... Cuando vas a hacer el precalentamiento tenés que... Vamos. Porque con tu criterio... Todo negativo, hermano querido. Lo hubieran llamado el jueves nomás.
Tacuara puede venir esta tarde a jugar el partido del Defensor del Chaco. No sea irónico, tampoco es así el tema. No, es que le va a llamar a con lo que voy a decir. No, ironía tiene que, y lo tuyo que fue como era atar los botines. Y sí, porque ustedes están con el tema del tiempo, que porque ayer y hoy. Es que uno tiene que ver con todo. ¿Cuál es la diferencia? Porque lo de la selección es algo integral. Ayer ya hablamos, no podés pasar de un partido de despedida a un partido de permanencia. No podés decir, ¿sabes qué? Lo de Tony cuando Johnny menciona, hasta el último momento después se quiso intentar. Y la práctica es necesaria, Dani. Te voy a decir una cosa. Por favor, me extraña de vos que sos hombre del fútbol europeo. Cerrale el micrófono a Johnny, por favor, con todo respeto. Que aguante un ratito. Te voy a decir algo, Dani. A mí me extraña, vos sos un hombre avesado del fútbol y otros deportes internacionalmente. Vos ves todo lo que hay. Va a entrar un jugador y en la pizarra agarra y le dice, hace esto, se acabó, jugador profesional. ¿Qué va a estar diciéndole que eso inclusive hay equipos que no concentran? Me extraña a Federico también, un tipo que tiene años en el fútbol, conocedor, gran comentarista, que no, porque ayer, ¿por qué no se fue ya ayer? ¿Qué es lo que le va a enseñar a Tacuara Cardoso? Tacuara, es más, te voy a decir, voy a ir al extremo y ya me callo acá y escucho la opinión de ustedes. Hasta el día del partido puede ser convocado. 1 hora antes que se vaya, se ponga la camiseta y se siente ahí en la banca y espere que le llamen y entre a jugar el tipo. ¿Qué más le vas a estar enseñando? Vos a ver si pasa eso y entra a jugar mal. El primero que le va a salir con un machete va a ser vos. ¿Cómo se va a hacer así? ¿Qué organización? Yo voy a opinar de lo que veo. Tampoco voy a estar poniéndome bien porque tengo una opinión previa. ¿Por qué está callado, Federico? Porque me parece... no puedo responder lo que está diciendo. ¿Ah? Que le convoquen el día del partido y lo siente del banco. O sea, me parece que no encuentro la forma de responder a eso. Sí, expresar mi inquietud y mi extrañeza porque, repito, ¿por qué no lo convocaron ayer o el domingo en la noche ya? Si lo de Tony Sanabria estaba establecido. Y más si es un nacimiento. ¿Quién le dice? Porque hizo un gol, ahora le dice, no, quédate. Una desprolijidad más de la selección nacional, ¿verdad? Que convoca jugadores lesionados como Pirida Mota, que estaba lesionado. ¿Pero dónde sabemos? Y bueno, pero déjame pensar eso. ¿Y por qué tardan tanto? Ayer fue el primer entrenamiento de la selección con vista a Venezuela. ¿Por qué no estuvo ahí, Tacuara? Ayer fue el primer entrenamiento. ¿Y dónde sabemos si estaban haciendo gestiones con Tony? ¿Con quién? Bueno, pero ¿qué tipo, no sé, ¿qué tipo de gestiones va a hacer? ¿Qué tipo de gestiones va a hacer? No, déjame, vos dijiste que no iba a dejar hablar. Bueno, está bien. Está bien. Reclamo 30 segundos nada más. Habla todo lo que No, 30 segundos para que la cosa sea interactiva. Y no quedarme con más tiempo del que merezco en este debate. El tema de Tony, si van a ser un hijo, si él vino con esa idea, Ecuador, Colombia, tengo pasaje para el lunes, pues se cambió para el martes el pasaje, ¿verdad? Él tenía que ir volar ayer, no sé por qué, voló y recién, pero eso ya está muy establecido y forma parte ya de un acuerdo. Bueno, puede decirle, che, tocarle el hombro, che, Tony, quédate nada para el jueves también. Entonces ya estaba establecido, y ahora sí entiendo por qué lo llamaron recién a Tacuara, porque ayer cuando estábamos haciendo peligro de gol, nos decían que Tony debía viajar ayer, y pasó para hoy el viaje. Uno pensaba problema de vuelo, no. Entonces es cierto la historia que quisieron convencerlo, y Tony dijo, no, para. Y bueno, ahí está. Y ahí pues voy ahí entiendo entonces, y me parece una desprolijidad. Si vos decís, da un permiso, yo vengo y te digo, che, Bruno, voy a estar en 2 partidos del viernes, te van a hacer, déjame. Como si dale, no hay problema. Pero te cambian por eso. Espera, por eso es importante. Vamos a entonces está bien, pero está bien el tema. Ahora entiendo por qué no fue convocado ayer, porque hubo un intento que Tony no viaje y Tony pasó el viaje que estaba establecido para ayer, cambió pasaje para hoy. ¿Y por qué cambió Tony? Él fue obligado, le pusieron un revólver en la cabeza, ¿vos sabés? No sé, me gustaría saber después. Quiero poner el siguiente ejemplo. ¿Vos sos padre de familia? Sí. A lo mejor Tony Sanabria mismo quiso quedarse para jugar este partido. Pero ¿qué pasa? Tiene que hablar Ningo con su señora. Y eso pues no es fácil, eso pues es una cuestión muy íntima, una cuestión familiar, una cuestión entre esa pareja, esa familia. Pero ¿qué pasa si Tony le dijo, por ejemplo, a no sé, a Berizzo o a alguien de ahí, déjame, no voy a ver la posibilidad, ¿verdad? Por más que ya haya estado pactado el tema, y la prioridad siempre es la familia para cualquier ser humano, y más cuando van a ser tu hijo, ¿verdad? Pero a veces yo conozco gente
Y ha pasado en el mundo del fútbol que le avisaron antes de jugar un partido, murió tu mamá y entra a jugar el partido. O está por nacer tu hijo y se va y juega y después se va. O sea, todos somos diferentes en la vida. No todos reaccionamos de la misma manera. Ahora, vos me preguntás a mí, yo le voy a decir, ¿sabes qué, hermano querido? Yo quiero asistir al nacimiento de mi hijo y me voy. Está el otro que te va a decir, no, ¿sabes qué? No cambia nada. Yo voy a esperar que nazca mi hijo, está en un buen hospital, yo no soy doctor. Y me voy una vez que nazca, juego todo el partido motivado y me voy. Y voy a tratar de meter un gol para dedicarle a mi hijo. Todos pues somos diferentes. Es que vamos a poner en el espectro las cosas también. Y lo de Tacuara Cardoso, yo insisto, a mí me parece que él no necesita ser convocado 8 días antes porque... ¿Qué es lo que le va a enseñar a Tacuara Cardoso? Acá no cambia nada, ya he hecho consumado. ¿Y por qué Tony Sanabria cambió su fecha de viaje? Es porque algo pasó, él estaba viendo por qué él cambió eso. Porque si estaba decidido, ya le decía, Berizzo, le consultó, mira, quédate en Asamblea, necesitamos. No, profe, no puedo, ya tengo un compromiso, ya hablé con mi señora y me tengo que ir. No, iba a cambiar el viaje, ¿verdad? El vuelo no iba a cambiar. ¿Verdad que no iba a cambiar el vuelo? Estoy yo por lógica, yo no sé lo que pasa allá. A lo mejor se cambió por otra cosa el vuelo, ¿verdad? Pero no tendría que ser así. No tendría que ser así. Si yo te doy permiso en la previa, no te puedo decir después, porque hiciste un gol, jugaste un buen partido, quédate para el jueves. No debe ser así. No debe ser así. Pero acá pues se le necesita cuando ya no tenemos. No tenemos. No, lo que no, a ver, estaba escuchando, y lo que no está en discusión es el muy mal manejo logístico de parte del cuerpo técnico y la dirigencia de la PF. Vos ya citaste el tema sentimental. Vos no podés entonces depender de un gesto sobre algo pactado para cambiar ese rumbo. Si se da, aleluya, pero no podés jugar tus fichas a eso. Entonces, lo que hicieron los argentinos y los colombianos con los jugadores de la Premier. Si uno se saca el sombrero, chapó. Lo que no se pudo hacer con Almirón. ¿Por qué no se negoció lo de Almirón? Estamos ahora con Tanque Torres. Feli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bruno, saluda ahí a los compañeros. Un gusto estar con ustedes. Bueno, Feli, te molestamos para escuchar tu opinión. No sé por qué acá me dice Johnny, ya pasó con Bobadilla en la época de Ramón Díaz. ¿Qué pasó? Ángel Raúl pidió... Bobadilla pidió permiso por nacimiento de su hijo, pero él después no vino más. Él estaba en el Augsburgo cuando eso. Sí, ¿verdad? De Alemania. Perdón, Félix, estamos hablando de la convocatoria de Félix Torres, de Tacuara Cardoso, Félix. Y quería un poco escuchar tu opinión porque fue llamado, la convocatoria se hizo oficial hoy al mediodía y acá estamos discutiendo que algunos están diciendo que por qué ya no se fue a entrenar ayer. Mi tesitura es que él no necesita estar entrenando ni nada y puede ponerse la camiseta faltando 1 hora o media hora para jugar el partido. Yo pienso, Bruno, que es importante tener un delantero de talla de Tacuara o de Roque, ¿no? Porque son referentes. Hoy nosotros no tenemos a los dos referentes delanteros centro como el que está jugando en México y en Argentina. No vinieron, entonces no tenemos un delantero grandote de área que te pueda aguantar o por ahí te da un cabezazo, ¿verdad? Yo creo que en este momento Roque y Tacuara lo que tenemos referentes que te puede servir, no todo el partido, ¿no? Sino faltando 20, 25 minutos que te pueda entrar y pelear arriba, ¿no? Sinceramente, la convocatoria de Tacuara me sorprendió porque yo tenía que, si yo era técnico, tenía que convocarle ya para estos 2 partidos de local. Que esté ahí faltando... ¿Vos ya le convocabas antes inclusive? Sí, porque no teníamos los 2 delanteros de área, ¿verdad? Que son González que está en México y que está en Argentino Junior, están lesionados, no vinieron, ¿verdad? Entonces no teníamos un referente de área, un centro delantero de grandote, entonces estaba entre Roque y Tacuara para mí, ¿verdad? Lo que pasa que, Tanque, te saluda Federico, que también dijimos lo mismo en un momento del debate, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no convocó uno de esas características ya contra Colombia en un momento que haya desesperación? Lo que pasa es que Berizzo no quiere jugar así
Y uno recuerda mucho tu historia cuando te va a la selección con Carpegiani, que tampoco quería jugar mucho al tema del centro y termina metiéndote a vos. No digo centro de movimiento porque Paraguay hizo muchos goles de pelota parada con los centrales en aquella eliminatoria, pero el tema del centro y terminar jugando aquel famoso partido contra Venezuela, que mucha gente todavía cree que fue el partido de clasificación, que vos hiciste el gol de clasificación para Francia, pero fue en otro momento de la eliminatoria. Era más o menos así, renunciar un poquito a lo que yo digo en la charla técnica, en mi forma de jugar, pero apelar a ese hombre que me puede dar el juego aéreo que no tengo en otros delanteros, más o menos así, Tanque. Exactamente. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Exactamente. Es típico eso de... Hay técnicos que no les gusta la característica como fue el mío, ¿verdad? De jugar por arriba o tener un centro delantero grandote, sino de jugar más por arriba del suelo, ¿verdad? Pero nuestra raza guaraní siempre tuvimos centro delantero grande y centrales grandes que va bien por arriba, ¿verdad? De local yo digo, Federico, que normalmente el que va al mundial gana todo de local, no pierde casi nunca, ¿verdad? Como lo hacen los uruguayos. Los uruguayos prácticamente no pierde de local porque cuando no salen las cosas ya mete a los grandotes, atropellan y bueno, te gana a lo mejor a los malos, ¿verdad? Y hoy necesitamos nosotros de centro delantero grandote que cuando hay pelota parada, como decís, esa eliminatoria fue muchos goles de pelota parada para ir a Francia. Y bueno, necesitamos, porque no tenemos tampoco centrales que va bien por arriba, ¿no? Yo creo que el técnico un poco se tiene que mirar la raza guaraní, que tenemos, no digo que tenemos que mantener, pero tenemos que tener el variante, digamos, de jugar también por arriba. Aquella vez vos sentías que Carpegiani no te quería poner Tanque hasta que se complicó el partido y te llamó él, te dijo alguna charla especial. ¿Cómo fue esa previa? Fue 12 veces, yo fui 12 veces convocado, porque sí. En ese momento yo andaba bien en Olimpia, hacía goles en Olimpia todos los partidos, entonces la prensa le presionó a Carpegiani que tenía que ser convocado. Como te digo, fui convocado 12 veces, pero nunca entré. Ese partido la cosa no salía contra Venezuela y bueno, me dio la oportunidad y lo demostré y hice un gol. Para mí importante porque jugar con la camiseta de la selección paraguaya es para un jugador lo máximo, ¿verdad? Ese también nos está faltando, esa gana de querer jugar la selección, ser convocado para jugar la selección lo máximo para un jugador, y yo en este momento no veo en algunos jugadores que quiera mucho a la selección, pero como te digo, Tony tiene un nacimiento de su hijo, pero si ya en este momento me dice tiene que jugar en la selección, me quedo jugar. ¿Viste? Yo recién le decía a los compañeros que todas las personas somos diferentes. Hay jugadores que se enteran inclusive del fallecimiento de un familiar cercano y lo mismo entran a jugar. O dicen, voy a esperar, voy a jugar el partido y después me voy a verle a mi hijo, ¿verdad? Imagínate vos por eso estábamos debatiendo este tema con los compañeros. Acá, y hablando de ese tema del debate que es muy sano debatir, Félix, te digo lo siguiente. Ariel Marecos, nuestro compañero, dice que no debió ser convocado Tacuara Cardoso, que él prefiere que lo hubieran convocado a Queso Fernández. ¿Qué opinas? Y cada uno tiene su opinión, Bruno. Yo, para mí, si vas a ir por arriba, Tacuara. Si vas a ir por abajo, sí, Queso puede ser, porque es un gran jugador es, pero no es para jugar por arriba con Queso. No es eso centro delantero que te va a atropellar o estorba a los defensores. Tacuara con el físico, cualquier defensor lo va a estorbar, a uno o dos defensores, ¿verdad? Bueno, nosotros necesitamos un delantero de área, si no, tenemos ahí a otros jugadores que te pueden jugar la misma característica del Queso, ¿verdad? Que no es de jugar por arriba. Como te digo, cada uno tiene opinión. Para mí sí si jugamos de local, sí tenemos que tener delantero grandote o centrales grandes que va bien por arriba. Gracias, Félix, por atendernos, muy amable. No, cuando guste, Bruno, y un abrazo y saludo a todos. Salud para vos y tu familia. Félix, el Tanque Torres, ante la convocatoria de Oscar Tacuara Cardoso. A la vuelta de Edgar, atiendan, señores. Atiendan, en Cerro Porteño hay una noticia muy importante.
tenemos algo que contarles que pasó anoche en Cerro Porteño. O sea, a ver, que se entienda. En Cerro Porteño, digo, es en referencia a el mundo Cerro Porteño. Exclusiva. Vamos a contar, es más, ya tengo el nombre. Atención, Twitty, por favor. Estamos transmitiendo 300 ahora, 269 ABC AM, ABC Cardinal 730M también ya transmite en su cuenta. Muchas gracias a los compañeros y compañeras. Transmiten en Twitter también la programación del mediodía. Vamos con Edgar y a la vuelta le vamos a contar, señores. Se viene el primer frente opositor a la familia Zapac en Cerro Porteño. Es más, ya está el nombre del movimiento. ¿Qué pasó anoche? ¿Quién lo encabeza? ¿Y cómo se va a mover el tema? A la vuelta de Edgar, repito, que se dé por enterado. Yo me imagino que igual, se sabe pues todo en política, enseguida corre la información. Juan José Zapac, Raúl Zapac me dijeron que ya no va a ser presidente de Cerro. Raúl Zapac me dijeron que ya no va a ser presidente de Cerro. Juan José Zapac va a tener oposición, el primero que salta ahora. Porque también me dijeron que hay otro frente opositor. Atiendan, vamos a contar los detalles. A fondo con Cerro Porteño. Óscar Tacuara Cardoso convocado a la selección. Lo vamos a seguir debatiendo. Johnny nos va a contar probable equipo de Paraguay para el jueves. A fondo, venimos con Cerro Porteño. Gran feria, liquidación por mes de la primavera en Guairá Pisos. Este jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de septiembre. Showroom San Lorenzo, Laurel, teléfono 09763138524. Seguidos en Facebook e Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. Este año la palabra más utilizada es reinventarse. Y Tres Leones no quiso quedarse atrás, por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales, coco, frutos rojos, limón, brucuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Otro producto con la garantía de la cooperativa Chortiza. Colabora Wilson. Javier Báez, jugador de Libertad, ex guaraní, nació su hija en Buenos Aires y él decidió quedarse porque estaba jugando la Copa Sudamericana con Libertad. Otro ejemplo, cuento nomás, estoy contando simplemente. La primavera llegó a Inverfin. Durante todo el mes de septiembre disfruta en Inverfin ofertas con descuentos hasta 30% en electrodomésticos de cocción y lavado. Compra hasta en 18 cuotas. También comprando online, aprovecha estas ofertas exclusivas hasta el 30 de septiembre o hasta agotar stock. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. En Twitter anunciamos por favor que vamos a contar detalles de la oposición. Atención, Juan José Zapac. Ahora contamos la reunión de anoche, el movimiento que se va a lanzar. Primer frente opositor. En enero son las elecciones. Ya contamos ahora a fondo Cerro Porteño. ¿Sabías que si sos cliente IDESA podés ganar 2 LCD simplemente actualizando tus datos personales? Es rápido y fácil. Solo tenés que ingresar a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Enviar un WhatsApp al 09724001300, opción 6. Bueno, pone la polca de Cerro, hermano querido. Se viene la elección en Cerro Porteño. En enero. Es más, me gustaría hacer un sondeo ya ahora. Sondeo. Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón. Zapac
¿O el hincha quiere oposición? ¿Zapag u oposición? Depende de quién es la oposición. No, es que ahora vamos a contar los detalles. Bájame la música, Ariel Vera, por favor. Vamos a contar detalles. A ver, arranco. Atención, Twitty, por favor. Encabeza la dupla. Acá ayúdame, Federico. Ojeda Ortega. Nombre de Ojeda. Blas Ojeda. Nombre de Ortega. Oscar. Blas Ojeda, Oscar Ortega. Ayer se confirmó esta dupla opositora. Y adelanto, el nombre de la chapa opositora, la primera chapa opositora es Cerro en primer lugar siempre. Y abajo, en mayúscula, basta. Pero con Z basta. Basta. Repito, Cerro en primer lugar siempre y abajo basta. Una especie de eslogan sería. Con Z. Bastante fuerte, ¿eh? Sí, señor. Basta. Estamos adelantando esto. Movimiento que anoche, en 2 semanas aproximadamente, otro anticipo, se va a lanzar la candidatura Ojeda Ortega. Movimiento Cerro en primer lugar siempre basta. Con Z. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno. Le he mensajeado al señor Ortega. Y el señor Óscar Ortega, muy respetuosamente, me dijo que su equipo... así luego se mueve. Su equipo político aún no ha autorizado para que se hable. Este grupo opositor, ¿está siguiendo Twitter y todo esto? El grupo opositor Ojeda Ortega afina acercamientos a personas al movimiento. Se prevé un lanzamiento popular del movimiento en este mes. Me dijeron que en 2. Y nos dicen lo siguiente, acá ya les incluyo a ustedes, porque dice, les va a llegar la invitación a todos ustedes. El movimiento opositor Cerro en primer lugar, Ojeda Ortega. Esto nos decía en algún momento, ¿en qué fecha? 4 de agosto el señor Ortega. Señor Ojeda, ¿es conocido tuyo? Señor Blas Ojeda es conocido mío. Una vez me reuní con él, ya no recuerdo si fue diciembre de 2020 o enero de 2021. Tuvimos una reunión, sí señor, así es. ¿Él quiere ser presidente de Cerro? Aquella vez hablamos de esa posibilidad. En el caso supuesto de que yo no pueda, es una realidad también, ¿verdad? Que yo comenté varias veces que mi familia, mi padre, quiere, así como muchos amigos, socios, simpatizantes del Cerro Porteño, quiere que verme a la cabeza del club. Mi padre me quiere tener ahí a su lado en la empresa y me lo ha manifestado varias veces, ¿verdad? Y bueno, vimos esa situación, manejando esa situación. Nos reunimos con Blas Ojeda a ver qué le parecía la idea de que él sea presidente y que yo pueda, en un caso supuesto, acompañarle en la directiva o miembro de la directiva, ¿verdad? Eso fue lo que hablamos y él quedó en intentarlo y eso fue la vez que yo me reuní con él, la única vez. Porque hoy nos hablan, perdón licenciado, que hay un pensamiento, una idea de Ojeda presidente y vos vicepresidente.
Sí, he visto las redes sociales, visto eso, pero como te digo, está bien, entiendo la calentura, la desazón, la tristeza del cerrista, igual que la mía, ¿verdad? Porque yo soy un hincha más, obviamente, soy hincha antes que nada, y entiendo perfectamente esa gana de verle a alguien haciendo la contraria, digamos, a lo que está hoy al frente, ¿verdad? Esto es parte de lo que nos decía el señor Ortega cuando le pregunté inclusive si va a poner dinero. Él dijo que sí. Doctor Jorge Rivas, un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo estás, viejo? Bien, doctor, ¿cómo estás? Y muy bien. Quiero hacerte Mejor me perjudica. ¿Cómo? Mejor me perjudica. Doctor, quiero hacerte una pregunta técnica. ¿Juan José Zapac puede lanzarse como candidato a presidente del Club Cerro Porteño ahora en enero en las elecciones? Sí, te voy a responder, Bruno. Técnicamente, y conforme a los antecedentes que hay en materia electoral, sí puede hacerlo. Y te explico el fundamento. A ver, las interpretaciones, el estatuto lo que dice es que el presidente puede ser reelecto por un periodo consecutivo o alternado. Ahora, entonces, la pregunta es si Juan José Zapac ya fue presidente y ya fue reelecto, ¿por qué tendría que ser reelecto de vuelta? Entonces sería una reelección. Esta es una de las interpretaciones. La otra interpretación es aquella que dice que la ley pues rige para el futuro. Entonces, ¿quién es hoy el presidente? El presidente hoy es Raúl Zapac. Como Raúl Zapac era el candidato, entonces Juan José puede postularse y el estatuto es nuevo, acuérdate, entró en vigencia hace poco. Entonces, a partir de la vigencia del estatuto, Juan José tendría una presidencia y la posibilidad de volver a postularse a una reelección. Bueno, esta es la segunda interpretación. Esta segunda interpretación es la que ha acogido la justicia electoral en los casos de los intendentes. Acordate que la ley se modificó el Código Electoral diciendo que los intendentes pueden ser reelectos por una vez y después se está modificando sucesivamente eso. Entonces, hay algunos intendentes, como por citarte un ejemplo para graficarla, va por su cuarto mandato, pero siempre cuando se le impugna a la justicia electoral dice no, la ley rige para hoy. Hoy ella es la intendenta, pues por tanto puede ser reelecta. Bueno, te hago esa comparación para que veas cuál es la interpretación que hace la justicia electoral. Y bueno, y ahora en mi opinión personal, mal que me pese, entiendo yo que Juan José puede volver a postularse. Como cerrito yo no quiero que vuelva a ser presidente. Le doy las gracias por todo lo que hizo, pero ya es hora de cambiar el modelo. Pero sí, a la respuesta a la pregunta técnica es, entiendo que sí puede hacerlo por los precedentes que hay en materia electoral. Nosotros, o sea, yo soy institucionalista, yo no quiero entrar a joder con chicana y con, ni venderle humo a los muchachos, porque vender humo hay en hacer muchos. Entonces, en mi opinión sincera es que sí puede, y te agrego mal que me pese a mí, porque no quisiera que vuelva a ser presidente nunca. Bueno, muy fuerte. ¿Estás enterado, sabes algo de un movimiento que anoche hubo una reunión muy fuerte, muy importante? Ojeda Ortega, ya el nombre del movimiento me dicen, y quieren que haga una aclaración, y esto lo voy a hacer, por favor. Atención, Twitty, también esto es muy importante, que el movimiento se llama Cerro en Primer Lugar. Eso está confirmado. Pero que la palabra basta, con Z, no nace de la dupla Ojeda Ortega. Nació ayer de la reunión de algunos. Perdón, doctor. Perdón, para cerrar nomás, doctor, la idea que se transcriba esto, porque me pide el señor Ojeda que se aclare esto y es importante. Lo de basta con Z lo lanzaron algunos socios, algunas personas que estuvieron ya en la reunión y que comenzaron a utilizar esa especie de hashtag. ¿Se entiende, verdad? Pero repito, porque lo que nos dice el señor Ojeda textualmente, no van a hablar ni Ojeda
ni Ortega todavía. Pero lo que textualmente nos pide es lo siguiente, que aclaremos, lo de Basta no es cosa de la dupla, del movimiento. No estamos para atacar a nadie, mucho menos insinuar nada al respecto. Después está todo bien. Blas Ojeda. Bueno. Eso aclaro para que se levante en Twitter, esto lo dice Blas Ojeda, esto nació de otros hinchas, lo de Basta con Z, porque es muy fuerte, porque evidentemente se refiere a Basta, es lo de Zapac. ¿Cómo? Este tema de Basta con Z proviene ya del atraco de la asamblea que se hizo con la presidencia de González Maqui, que un grupo de hinchas estuvimos muy descontentos. Desde ese momento pululó el Basta con Z. O sea, que es antiguo, esto no es de Ojeda ni de Ortega, es muy antiguo. En los grupos de WhatsApp de Cerritas va a encontrar con una antigüedad de al menos un año. O sea, es cierto lo que te dice, esto es una cuestión de los hinchas. Pero aclara porque no, ellos dicen que no quieren entrar en conflicto con nadie. Es que esto es antiguo, o sea, yo te digo porque yo lo he visto en los grupos de WhatsApp de hace al menos un año. Y yo no creo que ni que Ojeda ni que Ortega entren en una campaña sucia contra nadie, ¿no? No los leo de esa manera. No creo que entren a atacar a nadie, definitivamente. Pero yo te claro, esto es un tema de los hinchas y es antiguo, ¿eh? Tiene al menos un año, si no más. Doctor, vos sabés, vos estás en la oposición, ¿verdad? Entiendo. Bueno, mi posición es pública contra la administración Zapac. Bueno, ahora te pregunto, vos sabés que lo que nos dicen es que Juan José Zapac se va a postular otra vez para presidente. No, su hermano Raúl ya no. Y bueno, a mí no, o sea, si vos me preguntás a mí, yo te pregunto. A mí no me sorprende. ¿Por qué no te sorprende? Es que yo no sé si Juan José dejó de ser el presidente del Cerro alguna vez. Si me preguntan mi opinión. No, sí, claro. Eso lo sabemos vos y lo saben todos los cerritas, no. Eso pero como aquel que dice que manda en su casa, pero la señora es la que... No, pero institucionalmente el presidente era Raúl, de facto era Juan José. Yo creo eso, puedo estar equivocado, yo no soy el dueño de la verdad, pero es lo que yo honestamente creo. No sé, por ahí estoy equivocado, a lo mejor mi percepción es errada, pero es lo que yo honestamente creo. Yo quiero preguntarle al doctor No me sorprende, y como te dije anteriormente, estatutariamente, conforme a una profusa jurisprudencia ya en materia electoral, se puede considerar que está habilitado ahora. Muy bien. Te quiero hacer una consulta, Ariel. Doctor, ¿y no hay límites en materia de reelección? Bueno, cuando expliqué el tema del estatuto, dije que lo que la justicia electoral dice hace este planteamiento. El criterio jurisprudencial es el siguiente. El estatuto ¿desde cuándo está vigente? Desde este año. ¿Quién es hoy el presidente? Bueno, ese puede ser reelecto por un periodo. Cualquier otro socio que haya sido antes presidente y que no lo ves hoy, puede volver a postularse sin problemas y puede ser reelecto también conforme a la norma vigente, porque las leyes rigen para el futuro. Es como que comenzó todo de cero. Es como que comenzó todo de cero y lo anterior es como resetear y empezar de vuelta. Es un criterio jurisprudencial. Cualquier abogado serio que maneja el tema electoral te va a decir lo mismo. Doctor, los intérpretes de los vientos, eso es otra cosa. Doctor, entonces para cerrar, anoche me dicen que hubo esta reunión. Hoy hay dos candidatos, dos frentes. El oficialismo, que es Juan José Zapac, Cerro en primer lugar, que es Ojeda Ortega. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Sí. ¿Es correcto eso? ¿Vos sabés algo? De lanzamiento hay que preguntarle a los candidatos. Yo ya le pregunté, en dos semanas me dijeron. Sobre ese tema. Está hay bien. que preguntarle
a ellos. Está bien, ya le consultamos. Y te digo, próximamente, en este mes se lanza la candidatura de Ojeda Ortega. Sí, escuché también en tu programa, escuché eso también, ¿verdad? Ah, bueno, gracias por distinguirnos con la audiencia, doctor. Un abrazo, doctorazo, muy amable. El doctor Jorge Rivas. Hay otro tema para cerrar lo de Cerro. ¿Vos cómo ves esta dupla? La oposición... ¿O necesita más fuerza? Necesita más fuerza. Necesita más fuerza. Tendrá que aglutinar más gente. Bueno. De peso. Para tener la fuerza. Atiendan. Otro dato, Twitty. Otro dato. Me dicen que para la próxima semana va a aparecer otro frente opositor muy importante en Cerro Porteño. Vamos a dar los nombres después. Todavía no estoy autorizado. Pero así como estamos adelantando la reunión anoche, el movimiento, el nombre, lo de Basta no es de Ojeda y Ortega, aclaro otra vez, es un hashtag que usaron ya hace tiempo y que anoche se volvió a utilizar. Cerro en primer lugar, Ojeda Ortega. La próxima semana me dicen que va a aparecer otro frente opositor muy importante en Cerro Porteño. Y del lado del oficialismo, Juan José Zapac sería en principio el candidato a presidente, repito, del lado oficialista del Club Cerro Porteño para enero. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. No, te quería decir nomás, Bruno, que con este cambio de estatuto que comienza a regir de acuerdo conforme a la ley electoral, hasta Luis Petengil puede volver a candidatarse. Sí, pero yo no creo en este momento por la delicada situación de la pérdida. Pero está habilitado. A partir de estas expresiones está habilitado. Pero si vamos a bajar al plano de la realidad, la familia está está en otra cosa, está muy golpeada por la pérdida que ya todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? Candilejas, con las mejores máquinas del país te espera los días dobles con tu tarjeta Fidelity. Podés ganar muchos premios, promos de cervezas, barra libre de tragos y promociones especiales por el mes de la primavera. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, Casi, San Martín. No te olvides que todos los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Catedral, hasta el 50% en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Bueno, está hecha la aclaración entonces. ¿Oposición o Zapac? O su candidato. 41-51-730. Sondeo rápido. 41-51-731. ¿Qué quiere el hincha de Cerro? WhatsApp también. 0972-730-730. Seguimos después con el tema selección paraguaya. Lo de Tacuara Cardoso. ¿Está habilitado esto, mi querido Verita? 0972-730-730. Y el WhatsApp acá. Hoy, está ya hoy. 0972-730-730 y 4151-731. ¿Oposición o Zapac? ¿Qué elige la gente? Vamos con los oyentes, por favor. ¿Querés un vehículo 0 kilómetro usados o deseas vender el tuyo? Busca tu aventura a Arena Motors. Acelera el futuro. Más información al 0981-149-687. Avenida Santa Teresa y Coronel Escurra, Asunción. ¿Querés un vehículo 0 kilómetro? Arena Motors. Info al 0981-491-687. Buenas tardes. Arco Iris. ¿Eh? Arco Iris.
En este mes de la juventud, Atalaya S.A. de Seguros te sorprende, obsequiándote con tu póliza nueva, un autorradio con pantalla, cámara de seguridad o parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta el 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Bruno, eso lo sabes vos y lo sabemos todos los cerristas. Dijiste, vos sos cerrista ahora. No sé si, no sé. Brunito querido, papá, la oposición, el nuevo candidato que se viene. O deseas vender el tuyo, busca tu aventura. Sale más fuerte la voz de Edgar que su audio. Hola Bruno, a los compañeros, a la audiencia. Desde Pedro Juan Caballero, Juan José Zapac, siempre. Muy bien, vamos con el oyente. Hola, buenas tardes. Pasamos a la otra línea, por favor. Bruno, quiero ver arcoíris en Cerro. Oposición, estamos todos podridos ya los Zapac, los hinchas de Cerro Porteño, que queremos algo. Basta. Hola Bruno, oposición 100%, Zapac nunca más. Saludos de Salto Olvera. ¿Qué tal Bruno? ¿Cómo te va? Los hinchas de Cerro que estamos podridos de los Zapac, Bruno, por favor, otro año. Para ganar algo, no déjate joder, Gerard, que venga una oposición y que sea verdad eso de Basta y de Cerro en primer lugar. Ya queremos ya un título internacional, por favor. Los Zapac bien lejos de Cerro queremos, por favor, hagan ese favor por Cerro. Vale, gracias Bruno. Adiós, vamos con otro oyente. Hola, buenas tardes. Oposición, fuera los Zapac y sus focas. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. UPISA es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación de marca país para su rubro. Embutidos, jamones y cortes de cerdo de calidad internacional en tu mesa con UPISA. UPISA, calidad para el mundo. Hola, buenas tardes. Bruno. Señor. ¿Cómo te va? Raúl te habla. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? Bien. Por Ortega, o sea, porque estoy podrido de estos Zapac que no tienen hambre de gloria, que no quieren ganar nada. Por Ortega, toda la vida. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Ortega es la dupla. No, Ortega no va a ser el presidente. Ojo con la gente que va a ser Ojeda el presidente. Blas Ojeda. Hola Bruno, Carlos Medina de Coronel Oviedo. No hay persona capaz ni con billetera que pueda agarrar Cerro Porteño si no son los Zapac. Ellos mantienen Cerro Porteño con su dinero. Tenemos un estadio único en Paraguay gracias a los Zapac. La gente habla por hablar, se candidata a gente que ni siquiera se puede mantener y hasta figuran en Inforcón. Los Zapac toda la vida. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos o en nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Teléfono 021-495-950. Buenas tardes, Cardinal Deportivo. Bateco Bruno. Saludos a los muchachos ahí en la mesa. Sergio soy, de Lambaré. Oposición por siempre. Muchas gracias a los Zapac por todo lo que hicieron y lo que no hicieron. Pero ya valema. Oposición siempre. Bueno. Oyente en línea, hola. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, señor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Bruno? ¿Todo bien? ¿Zapac es su candidato o la oposición? Jerónimo te habla. No, y si va a seguir haciendo el bien Zapac, está bien. Que siga. ¿Vas por Zapac? Sí,
Sí, porque si los otros no van a cumplir, mejor los Zapag. Ahora sí, si Petengil te lanza, sí sería bueno también. Así es. Y con respecto a la selección, Bruno, no hay un joven que podía entrar en la delantera. Fernando Romero, por ejemplo. Bueno, gracias por llamar, muy amable. Se viene el verano, así como las ganas de volver a entrenar con el lavarropas Tokio Cecilia y su función especial para prendas deportivas. Mantén los colores y las telas de tus ropas favoritas para entrenar más tiempo. Mejora cada parte de tu vida con Tokio, con el pacto de confianza NGO. Aquí nos escribe el amigo Rogelio Ramírez, dice: ¿qué tal, Fede? Nuestro grupo de Cerro Porteño Carapeguá está a favor de la oposición. Somos un grupo de socios simpatizantes de Cerro. Basta, ponen. Me consta así que están siempre... Basta con Z. Es por lo de Zapag, para que no, es que escribimos mal nosotros. No, el eslogan, ¿verdad? Dale la palabra. Pero no es de la chapa, aclaro, Ojeda Ortega. Decía Rivas que ya se usó en la anterior asamblea ya, aquella que terminó, ¿te acordás? Abruptamente. Buen día, Bruno. Cerro siempre va a ser así. Estando los zapatos, viniendo estos Ojeda, siempre va a ser así. 25 para antes siempre. Gracias. Cada día las mujeres cumplen más roles. Está en su espíritu hacer lo que les gusta y apasiona porque haces mucho. Te damos una línea de productos especialmente para vos. Solicita hoy una tarjeta, préstamo o abrí tu cuenta Visión Mujer con beneficios para hacer lo que te gusta. Entérate ingresando a la web visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. Hola Bruno. Osmar Barrio le saluda. Por los Zapag, le habla un fanático olimpista. No, muchacho. Le dice alguien acá: nadie puede asegurar que Zapag pone plata en Cerro. Los balances no sabemos si reflejan la realidad del club. Pasó en Olimpia. Trovato dijo que estaba todo bien y ahora saltó la liebre. Pero al menos Trovato le sacó tetracampeón a Olimpia. Lee por favor mi mensaje, dice. Pasa mi audio, Bruno, ya. Bueno, tranquilo, muchacho. Bruno, te deja recanate. Tema Cerro, señor. Bruno, una consulta y una respuesta de esa. Sale bajo tu audio. Bruno, me reporte. Ido Barrio, presidente de Cerro. Bruno, desde Coronel Oviedo, decime, vos no sabés a qué se dedica este Ojeda que quiere entrar. ¿O recoge la plata a mí? Según nos dijeron, no, y por eso le preguntamos a Ortega si él iba a poner plata, y Ortega dijo que sí. Pero eso vamos a consultarle en su momento, porque no sé. ¿Quién pone plata para que el presidente sea otro? No sé, pregunto, no sé, a lo mejor estoy equivocado. Vamos a preguntarle al señor Ortega y a Ojeda cuando lancen su movimiento, ¿verdad? Claro. Hola, Bruno, Cardinal Deportivo. Entiendo que no hay persona que pueda agarrar Cerro Porteño que no sean los Zapag. Es muy difícil, tiene muchísimo gasto Club Cerro Porteño. Creo que sigue los Zapag por siempre. Tiene que ganar más cosas nomás, invertir un poquitito más, apoyar más el fútbol. Eso es lo que falta. Zapag, adelante. Oyente en línea, hola. Bruno, ¿cómo andamos? Y ojalá sea gente que pueda, o tiene que ser gente que pueda palmar, billetera tienen que tener, y que esté detrás jugadores que quieran o que tengan hambre. Necesitamos dirigentes como el señor ODD. Soy un cerrista fanático, pero necesitamos gente que quiera ganar algo. Y los Zapag lastimosamente hicieron mucho, pero no tuvieron hambre de gloria. Ese es el problema, Bruno. Los cerristas nosotros queremos una copa internacional. Con las copas a nivel local no se llega, no llena al hincha, ¿verdad? Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugon, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Bueno, hasta acá lo de Cerro. Después ya seguiremos hablando, va a haber mucho tiempo todavía de acá a enero, pero es el anuncio que estábamos haciendo sobre la reunión de anoche.
Cerro en primer lugar, el primer movimiento opositor que aparece en Cerro de manera oficial. No van a hablar todavía Ojeda y Ortega. Se va a hacer un lanzamiento este mes. Yo no descartaría que sea el 1 de octubre. Pues viste que el 1 de octubre pues, es la simbólico, fecha aniversario. Simbólico. Y el otro frente opositor es muy importante, me dice. Peso pesado. En principio sí. Hasta ahí te puedo decir, Ariel. Desde una lectura política, lo último que decís es una muy buena noticia para el oficialismo. ¿Por qué? Por la división, decís vos. Claro. Divide y ¿cómo era? No hay, ¿Ganarás? salvo que haya una suerte de alianza en el camino. ¿Y Castube ahí? Puede ser también. Sí, recién ahí, pero no hay historia donde una oposición dividida, ¿verdad? Por eso esa interpretación a lo último que decías. Bueno, vamos a la selección paraguaya de fútbol. El jueves, sí o sí. Una vez más. ¿Por qué la risa lo de sí o La sí? calculadora, saquen su calculadora, señores. No, lo de Berizzo, hermano. Tiene que ganar sí o sí. Gana y continúa. Yo creo que vamos a llegar a la fecha 18. Ojalá lleguemos a la fecha 18 con el sí o sí. Eso quiere decir que llegamos matemáticamente con vida, ¿verdad? Pero sí, pero la risa está totalmente justificada. Porque en la previa contra Colombia dijimos sí o sí que el empate no serviría. Había sido que para el C no sirve y mira que se planteó así, jugadores, cuerpo técnico y dirigencia, y ahora sí, pero repito, mira un poco, si Uruguay, Ecuador y Colombia, Chile empatan, y si Paraguay empata, todo va a ser igual. O sea, yo por eso no me río, porque es un bucle, o sea, nunca acabar esto de... Es un camino espeso, donde no te das por fuera, donde siempre estás orillando estar adentro, a pesar que no se tienen los resultados. Pues estamos hablando de una campaña de un partido ganado de 8, y vos estás con posibilidad de matemática de ganar el jueves y meterte en zona de clasificación. Si se dan otros resultados, estás hablando de un camino bastante cambiante, a pesar de lo poco que estás haciendo, ¿no? El tema es que estamos hace 3 eliminatorias. Y en las 2 no alcanzó, que estuvimos así con la calculadora y los números y la combinación pero de resultados. Objetivamente hablando, Ariel, hoy se juega menos peor que esa primera para Brasil, porque la de Brasil uno siempre dice, no hubo peor eliminatoria que esa, y la de Rusia tuvimos muchísimas ondulaciones, o sea, había picos y techos y pisos muy variados. El mejor ejemplo que teníamos victorias épicas y derrotas increíbles. Fíjate que ayer en el comparativo que mostrábamos en Peligro de Hoy, lo que habían preparado los compañeros Darío, Juanma y Wilson, en lo que ha sido la eliminatoria pasada y esta, el punto contra Colombia es más que lo que se hizo en Rusia, porque contra Colombia para Rusia habíamos perdido. Pero futbolísticamente me parece que este equipo juega peor que las jornadas épicas de las eliminatorias pasadas y juega un poquito mejor que cuando por arte de magia entraban y se desinflaban los muchachos. Aquel 0-4 en el Centenario y otra, ni hablar de lo que fue Venezuela, acá o Colombia y Perú. Entonces hay menos ondulación, pero está muy bajito el techo de Paraguay. Johnny, ¿cómo te va? Buenas tardes, móvil personal. Bruno, buenas tardes, saludos para todos. Bueno, vamos con el tema de selección paraguaya, por favor, Johnny. El tema, lo de Tacuara, que fue convocado para la gente que está entrando en la sintonía ahora. Oscar Tacuara Cardoso, convocado por Tony Sanabria. ¿Qué equipo prepara Berizzo para enfrentar a Venezuela? ¿Cuándo llega a Venezuela? Vamos con los detalles. Aprovecha los imperdibles precios que Electroban tiene para vos. Compra y paga tu primera cuota recién en el mes de octubre. Visita una de nuestras 31 sucursales y lleva lo que necesites para tu hogar, porque los mejores electrodomésticos están en Electroban. Perdón, ya está Venezuela acá. Tomás Rincón, Venezuela vino de Perú y se encontró con Colombia, que no pudo despegar en el mismo hotel por problema del avión. ¿Y apa? Colombia se quedó hasta ayer en el hotel y ahí se encontraron venezolanos y colombianos compartiendo el hotel. Despegó bastante de forma tardía porque la máquina estaba descompuesta, tuvo algunos problemas.
la máquina de Colombia. Hasta eso le pasó al equipo de Rueda, ¿verdad? Tiene esta particularidad de esta fecha, que al ser triple, por ejemplo, Colombia había llegado antes que Paraguay para el partido de Colombia-Paraguay, porque ellos habían jugado un poquito antes contra Bolivia que Paraguay contra Ecuador, y bueno, el viaje de La Paz a Asunción es más corto que el viaje de Quito a Asunción. Hasta se dio esa particularidad, por eso los venezolanos ya vinieron bien rápido. Yo sé que va a saltar Ariel, pero que me disculpe, vamos a sacar la calculadora. Ayer estábamos haciendo números, partido clave. ¿Cuál es el partido clave, Federico? Y Colombia-Chile pasa a ser... Bueno, vamos un poco con ese tema. Vamos a jugar con esos números. Claro, hay 3 partidos que son como para que Paraguay se meta o no al finalizar de combo. Gran feria, liquidación por mes de la primavera en Guairá Pisos, este jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de septiembre. Aproveche los descuentos únicos e imperdibles en todas sus líneas de productos. Showroom San Lorenzo, Laurel, teléfono 0976-1385-24. Seguinos en Facebook e Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. Bueno, estamos transmitiendo en Twitter para la gente una plataforma más. Tenemos en internet TuneIn, desde Paraguay, la aplicación de ABC Cardinal. En todos lados nos pueden escuchar. 107.1 en Ciudad del Este, después la radio tiene la potencia que tiene, así que llega a todo el país. Bueno, el tema es el siguiente. Vamos con Johnny primero, después vamos a sacar la calculadora. Johnny. Señor. A esta altura, ¿hay un probable equipo de la selección paraguaya o realmente hay un desconocimiento tal de quienes cubren la selección? Y te pregunto si Berizzo va a hablar antes del partido contra Venezuela. El Shopping Mariscal te invita a vivir una nueva experiencia gastronómica en el Mercado Mariscal. Un espacio que fusiona la cultura y el buen gusto, acorde a la exigencia de cada paladar. Vení a disfrutarlo todos los días de 11 a 0 horas. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. ¿Qué es esta foto? Derly González, ¿a quién le visitó? Sotelo es. Ah, Sotelo. ¿Podés levantar esto, Twitty? Visita a Derly González a compañero del Santos. Sí. Soteldo, jugador de la selección venezolana, le regala la camiseta número 10 de Derly González. ¿Está bien? Sí. Qué bárbaro. Vos no querés sacar la calculadora, pero vamos a tener que sacar Ariel. Yo paso la calculadora. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de Personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 Personal, la fibra óptica más rápida del país. Mecauto S.A. Taller Multimarca, representante oficial de los productos ARB Accesorios 4x4, Rigid Iluminación LED, suspensión Skin Shocks, servicio dentro del taller, mecánica general, tren delantero y trasero service, frenos, diagnóstico electrónico, programación de módulos, equipamientos 4x4, 30 años de excelencia y calidad de servicio a tu vehículo. Bueno, a ver, vamos con Johnny. ¿Hay un equipo? ¿Va a hablar Berizzo? ¿No va a hablar Berizzo? ¿Qué sabes de Berizzo? Estoy consultando, Bruno, si vamos a tener conferencia de prensa entre hoy o mañana. Hoy me parece que está descartada esta conferencia. Quedaría mañana, pero como no habló antes del partido contra Ecuador, no habló antes del partido contra Colombia, ¿por qué tendría que hablar antes del partido contra Venezuela, no? Pero esperamos a ver cuál será la respuesta del departamento de prensa de la APS sobre este caso. Y a ver, estará avisando, dice, en el transcurso del día. Así que le agradezco al señor Rafael Martínez, el jefe de prensa de la selección, sobre si hablará o no el profesor Berizzo. Viste. Mirá si habla. Ojalá, Bruno. Es que debería. Sí, claro. Es más, lo que pasa es que al no hablar en el post partido de forma inmediata en Casablanca, el día después fue una especie de mix, pero era ya más mirando el partido de Colombia, porque ¿qué más se iba a decir de la actuación en Quito? Él no habló en la previa y se supone que uno debe tener el mismo tratamiento para cada partido. No te puede hacer el desentendido. No, voy a aprovechar.
más allá del final abrupto que tuvo su entrevista final, yo creo que debería hablar ya mirando lo que es Venezuela y que hable de fútbol. Ahora, si vos me decís que políticamente está todo tan inestable, bueno, sería una mancha más para el tema de la organización. No, hagamos de cuenta si ni habló en el inicio de esta fecha triple. Sería lo ideal, Daniel, compañeros, porque eso sería también sacarle presión al técnico, porque si él llega sin hablar, va a ser una carga. Sin embargo, si él dice lo que quiere decir o responde a las preguntas, me parece que él va a llegar hasta liberado para el partido contra Venezuela. Ojalá que podamos tener esta conferencia o esta tarde o mañana del profesor Eduardo Berizzo. Aclaremos que está habilitado Ángel Romero porque ayer la página de la Conmebol informaba que estaba con la tarjeta, pero después levantó la noticia, sacó, ¿verdad? Y levantó comunicaban que ya Ángel Romero no estaba, no tiene la acumulación de la tarjeta, o sea, no fue amonestado en el último partido contra Colombia. No, señor, él no fue amonestado. Amonestado el colombiano Barrios fue en esa jugada de la tarjeta roja al ex volante de Boca. ¿Y cuál es el equipo que prepara Berizzo? Y está en la práctica de hoy, porque va a ser un equipo similar al partido contra Colombia, sin Gustavo Gómez, llegó a su segunda tarjeta amarilla, sin Morel, también suspendido para ese partido, sin Antonio Sanabria, ya viajó a Italia. Veremos si continúa Gastón Jiménez en el medio campo. Me parece que si vamos por lo que ha sido el rendimiento de Matías Villasanti con Lucena en el segundo tiempo, sería Lucena por Morel, que continúe Villasanti, y si por allí Gastón Jiménez sale del equipo para dar lugar a otro delantero, que Alejandro Romero Gamarra sea el enlace, el acompañante de esa línea de tres por el medio, porque le gusta esa línea de tres a Berizzo, y poner otro delantero más, o tal vez recurrir a Oscar Romero en lugar de Alejandro Romero. En la zona defensiva, Junior Alonso está habilitado, pero queda la consulta. ¿Va a jugar con dos zurdos? Porque Alderete hizo un partidazo. Sacarlo Alderete para ponerlo a Junior Alonso con Valbuena, o en todo caso poner a Valbuena que juegue con Omar Alderete. Y por el sector izquierdo, Santiago Alzamendia, muy cansado contra Ecuador, muy cansado contra Colombia. Me parece que puede ser momento para Martínez para ocupar el puesto de lateral con la zona sur. Y arriba, ¿quiénes van a ser los delanteros? Ángel Romero con amarilla. Luito tiene amarilla. Sí, porque plantear de entrada lo de Tacuara Cardoso me parece que no es viable. Claro, aparte de ¿verdad? Ahí se agranaría lo que decimos, ¿verdad? Como tan sobre la hora se lo convoca y plantearlo como titular sería... No, aparte Totín creo que hizo mérito, ¿verdad? ¿O no? Sí, claro. Claro que sí. Nada. Tacuara, ahí es donde uno va. Esperemos no tener que utilizarlo a Tacuara. Si entra Tacuara es porque ya la cosa está... Claro, porque vamos al centro... Ahí ya estamos. De la defensa, buscando. Porque, a ver... Después la cosa está mal. Tacuara también te da otro plus que no tiene esta selección. Pregunto. Pegada en remate de corta y mediana distancia. Pregunto. Y después Johnny va a repetir el equipo de Paraguay. Pregunto. Si gana Paraguay, continúa Berizzo. Pero va a depender de cómo gana. Porque vamos a suponer que ganemos el partido no jugando bien y 1-0. Empate, planteo si hay un empate. No, pregunto. Derrota ni hablar. Pero prefiero lo primero que dije. Vamos. El CCPA lanza una nueva convocatoria para los cursos de inglés de septiembre. En este mes de septiembre, con los cursos Full Program Online English Express, en un formato totalmente digital, dinámico. Potencia tu futuro académico y laboral con la mejor enseñanza de inglés, garantizado por 79 años de trayectoria. Escribinos al WhatsApp 021-224-831. Sí, CPA. Bueno, que aporta Luis María. ¿Sabía que Paraguay es la única selección que no ganó todavía de local en esta eliminatoria? ¿Sí?
tiene razón, porque no le ganamos a Perú, no le ganamos a Bolivia, no le ganamos a Colombia. No le ganamos a nadie. A Brasil perdimos. Sí. 3 empates y una derrota. Antes de lo que decía, Johnny, ese tema de Ángel Romero ya hay una información oficial de la APF. No oficial, sí, en documento en la página que vean el tema, o sea, el reporte del árbitro y todo eso, porque ayer justamente había preguntado, y creo que después de la tarde, y cuando se habla de Conmebol, este no es un torneo Conmebol. Me decía, ahora mismo entro en la página FIFA y está pintado amarillo, Ángel. Entonces, que averigüen bien, porque es demasiado importante. Fíjate lo que hace Brasil con Marquinhos. ¿Qué hace con Marquinhos? Marquinhos estaba suspendido para el partido Argentina-Brasil. Los famosos 5 minutos. Entonces decían, entonces puede jugar contra Perú. Pero no faltaba que esperaran, pero sí. ¿Y qué hizo Tite? Lo desconvocó. Entonces, yo creo que deberían averiguar bien, y repito, venimos de algunas imprecisiones, algún manejo. No, ni que nadie ganati, justo pero, Ángel Romero y por eso, pero la Conmebol ayer borró y volvió a levantar y puso ya que Ángel está habilitado. Y te estoy diciendo, es un torneo que no es de la Conmebol. O sea, el reporte del árbitro, lo que sería interesante que la PP, señores, acá tenemos llámale a Luis Canonicov, a alguien, ¿quién maneja el tema de esto de la selección? Tiene razón, Dani, mejor nomás cuidarse la espalda. Porque, ¿qué pasa si la hace jugar y si la Conmebol misma se levantó una información, después levantó otra? Bueno, errores uno lo puede cometer, no hay ningún problema, pero... A ver, creo que todos estamos de acuerdo que Ángel es demasiado importante. Por ante eso, la duda, mejor nomás revisar. No, es que yo ahora entro, acá te voy a mostrar, Ariel, yo ahora entro en la página de la FIFA. ¿Y cómo está Ángel Romero? Pintado amarillo. Bueno, entonces, este es un torneo FIFA. A mí no es la Conmebol, reitero. En la página de la FIFA, Ángel Romero está con la tarjeta amarilla. Sí, por eso estoy diciendo, no sé si... Porque cuando terminó el partido, y más allá que cada uno tiene su aplicación, su software y todo eso, yo también, por ejemplo, con el reporte con el que me manejo, aparecía Ángel. Entonces, repito, todos queremos que Ángel no haya sido amonestado. Pero estaría bueno que en el informe de Rafael Clau diga, no, yo en esa jugada solamente amonesté a Wilmar Barrios, por eso nomás le preguntaba. Un dirigente, si nos autoriza que demos el nombre, dice que asegura que no fue amonestado Ángel Romero y que puede jugar. Ariel Ramírez de la Conmebol le hizo la aclaración a Fabio de que hubo una confusión. Pero Dani está diciendo ahora que en la página de la FIFA aparece con la tarjeta amarilla. Como también, si vamos a una cuestión de rigor, porque ¿se acuerdan la conferencia de aquel presidente de la Federación Boliviana que dijo que el TAS le había, y él se había equivocado? Aquella vez también la FIFA se equivocó y le mantuvo los puntos a Bolivia. Después sabemos cómo terminó el caso de Nelson Cabrera. En estos momentos, entre la página oficial de la FIFA... ¿A quién le llamamos? Karunikov no es el encargado de... No. Sí, él es el secretario de la parte administrativa. Y él tiene que saber. O sea, lo que te digo, Bruno, es que en el peso entre lo que dice la página de la FIFA oficial y el informe del árbitro, lo que pesa es el informe del árbitro. O sea, lo que quiero decir es, no, FIFA más, y porque está en la página, porque uno ya ha visto errores también, más allá de que es la página oficial. Solamente desde ese lado, desde ayer, vengo preguntando porque se dio esa confusión. ¿No será, Daniel, una tarjeta acumulada de Romero y está allí? Porque él tiene una tarjeta. No, te estoy hablando de la ficha. Está en la ficha del partido. Claro. No, eso no figura. En la ficha, pero no, Dani, eso es muy... Levantana pone en el grupo, hermano querido. En la ficha del partido Paraguay-Colombia, Ángel Romero en el portal de la FIFA aparece con la tarjeta amarilla. Acá le estoy mostrando, ¿verdad? Poder levantar en el grupo eso, por favor. Y vamos, .com, ¿verdad? No es FIFA. No es Yagua.com, eso, discúlpame, Dani. Vamos con el equipo de la selección. Conecta tu emprendimiento con el mundo digital. Llegan los premios Conecta by Tigo Business. Tenés tiempo hasta este 12 de septiembre. Postula en conecta.tigo.com.py, creando conexiones que impulsan. Acá me dicen que Michel Benítez fue el veedor del partido. ¿Podemos llamarle a Michel, por favor? Michel Sánchez. Michel, ¿qué dije yo?
Benítez. Nuestro colega Michel Benítez. Un saludo a Michel, perdón, la fuerza de la costumbre. Michel Sánchez, perdón. Sí. Michel Sánchez fue veedor del partido. Gracias a la fuente. Vamos a llamarle a él directamente. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Ven a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía, área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. Hay aplicaciones que tienen registrada la amarilla y otras no. Pero esto que está leyendo Dani es la página oficial de la FIFA, Sí. No fue amonestado Romero. Alguien de la Conmebol directamente. Pero insistimos, el torneo no es la Conmebol, es cierto lo que dice Dani, es la FIFA. Lo que manda acá es lo que dice la FIFA, salvo que el informe del árbitro diga que no fue amonestado, pero mejor es asegurar. Yo solamente pido, es más, viste que en las páginas ellos tienen el tema de una especie de minuto a minuto y en el cronograma, porque la página tiene la alineación, cronograma e información, y ellos muestran que Ángel es amonestado en la jugada con Barrios. Pero Dani, eso carga a un muchacho que está ahí en el partido nomás también, no vaya a pensar que hay que revisar el video nomás, hay que revisar el video. Acabo de decir el informe para la FIFA, y acabo de decirte eso, esto ocurrió con lo de... No, pero ¿cuántas veces vimos muchachos que está, una chica, miran el partido y van cargando los datos para la FIFA? A lo mejor ella vio la tarjeta amarilla y te estoy diciendo, pasaron 2 días. Para cruzar puedes revisar el video también. Toda esa parte, a ver en qué se hubo tarjeta amarilla. Pero hay una parte que la imagen pierde de foco, pero, claro, la discusión. La transmisión no se queda hasta el final. Sí, acá yo estoy de acuerdo con Bruno, pero el tema es que la página de la FIFA. Por eso, yo también. Ya sé. De repente mira y bueno, pues de hecho que estamos hablando de esto ahora, los venezolanos ya saben. Ayer hablamos de Byron Castillo. Sí. Se juega en todos lados. Claro. Lo que pasó con Nelson Cabrera. Entonces, yo lo que no quiero nomás es eso. Reitero, todas las fuentes que son cercanas y que tuvieron hacer te dicen, tranquilo, pero o sea, desde la distancia, por esa jugada, porque a ver, si quería, Klaus, elementos tenía para la tarjeta, pero quedó ahí en la nebulosa porque todo el mundo quedó impactado con lo de la roja a Barrios, solamente un poco desde ese lado, y porque estamos hablando de un jugador titular, y hay tanta confusión, por eso cité lo de Marquinhos, o sea, porque en Brasil dijeron, no, pero él ya cumplió en el partido Argentina-Brasil. Y ya puede jugar entonces contra Perú. Y le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a evitar nuevos problemas. Y vamos a desconvocarle ya y que se vaya a París, lo que sea, pero él no juega el partido que todos creíamos que estaba habilitado de parte del zaguero brasileño. Bueno, vamos, probable equipo de Paraguay y lo de Berizzo está a confirmar si va a hablar o no previo al partido. Territorio Asadero, contamos con el mejor menú, todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas con los mejores cortes de asado. Ubicanos en el área 4 frente a la Plaza Caracara Delivery 0984 95 58 58. Seguinos en Instagram y Facebook, Territorio Asadero. Johnny. Aquí me dice Bruno que la FIFA seguía en el informe del árbitro y habría que ver qué dice el informe de Rafael Klaus para... Bueno, pero eso está diciendo Dani, Johnny. Sí, pero esa tarjeta amarilla, a lo mejor, así como dijiste, alguien cargó y lo borró. Y después el informe aparece al final. No, acá no se cargó, no se borró. En la página de la FIFA está la tarjeta amarilla partido Paraguay-Colombia. Figura Ángel Romero con tarjeta amarilla en la página de la FIFA. Es como nosotros, Bruno, yo te... esto no es en la... discúlpame, Johnny, en la página de la FIFA. Sí, pero ¿qué pasa si alguien cargó en ese momento la tarjeta? Eso, claro, porque es un ser humano el que está haciendo eso. Claro. Puede haber un error. El que vale es lo del árbitro. El informe final. Y si vos acabas de decir, Johnny, que el que carga lo hace no mirando el partido, sino que después del informe más preocupado me quedo. Bueno, pero muchachos, vamos a buscar a alguien de la asociación y terminemos con este drama. ¿Por qué todas estas fuentes, o como dijiste, Canónico, no salen a decir? A mí hasta eso me genera dudas.
que no haya certeza, porque si yo tengo el Y documento... Michel Sánchez no está para atender, no nos puede atender, Pero por esto favor. no tiene mucha ciencia. La APF pide a la Conmebol, la Conmebol, CNM le pregunta a Klaus que le envíe el facsimil o la copia de la planilla y ya está, y se aclara y ¿Sabe punto. que la FIFA ayer dijo que recibió el informe del árbitro del partido en la cancha de Corinthians? Un poquito más complicado fue ese informe de Brasil-Argentina que la ficha técnica de este partido, ¿verdad? Bueno, ¿y a quién le llamamos? ¿Al director de árbitro No, a la gente ACNM de la brasileño? APF. ¿A quién? No puede ser que nadie en la ¿a APF... quién le veo? Nadie en la APF, por favor, Wilson, Fabio. ¿Quién está? Doctor Luis Karonikov, ¿cómo estás? Hola Bruno, todo muy bien, ¿cómo estás? Bien. Un saludo ahí a tus compañeros de la mesa. Doctor, estamos acá con este drama. Dani está en la página oficial de la FIFA, y en la página oficial de la FIFA, en la planilla del partido Paraguay-Colombia, figura Ángel Romero con tarjeta amarilla. Sí, eso es un error ahí del cargado de la página, Bruno, porque nosotros ya recibimos el reporte oficial de la FIFA de la comunicación de las amonestaciones del partido ya el día de ayer en horario de la mañana, así que los amonestados fueron Gastón Jiménez, Gustavo Gómez y Jorge Morel, así que eso nada más un error ahí de cargado, y Ángel Romero está 100% confirmado de que no ha recibido una tarjeta amarilla. O sea, Luis, desde la FIFA les enviaron a ustedes, basándose en el informe arbitral, que entre los amonestados no figura Ángel Romero. Es así, es correcto. Generalmente a las 12 horas siguientes al partido la FIFA automáticamente envía el reporte de las medidas disciplinarias tomadas por el árbitro, que claro, sale del informe del árbitro del partido, y Ángel Romero no ha recibido tarjeta amarilla. Que aún figure en su página, ¿es una cuestión administrativa de ellos o tienen otra interpretación? Sí, eso ahora me entero de que está figurando, voy a entrar a mirar y por supuesto vamos a solicitar que se dé baja, pero acá lo que importa es el documento oficial del correo oficial de la FIFA, por el cual Ángel Romero no ha recibido ninguna amonestación en el partido contra Colombia. Bueno, está aclaradísimo. ¿Qué mejor que eso, no? No, Correo claro. oficial de la FIFA. Sí, no, tiene el documento la APF. Con esto ya no hay ningún margen para la especulación. Gracias, don Luis, muy amable. Nada, Bruno. Un abrazo. Doctor Luis Karonikov, secretario general de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Bueno, Johnny, dicho esto, vamos al probable equipo de la selección paraguaya, y no sé si estás averiguando todavía el tema de Berizzo. ¿Va a hablar o no va a hablar el técnico antes del partido? Claro, lanzó planes gigantes, y cuando digo gigantes, son gigantes. Los planes ahora vienen con muchos más gigas. Mi plan favorito es el de 50 gigas a 150.000 guaraníes por mes, que te da para navegar como cuando quieras. Cámbiate a Claro y contrata este o el plan que más te convenga llamando al 021-417-8000. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Quinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Bueno, a ver, Johnny. Sí, señor. Anthony Silva va a atacar, por supuesto, lateral por la zona derecha Robert Rojas. Definir 3 puestos en la zona defensiva: el primer central, el segundo central y el lateral izquierdo. Repito, Santiago Alzamendi con 2 partidos, está muy cansado, muy fatigado. Martínez ingresó en el segundo tiempo para el partido contra Colombia. Alonso ya está habilitado. Si juega con Alderete serían 2 zurdos, o en todo caso cambiar la dupla central: Gómez suspendido, Alderete a la banca y meter a Balbuena con Junior Alonso. En el medio campo, Morel suspendido, Lucena seguramente va a ingresar por él, junto a Matías Villasanti. Ver la situación de Gastón Jiménez, si va a continuar, o poner a Brian Zamudio, que juegue como ya sea volante por derecha o por izquierda junto a Ángel Romero, y Alejandro Romero Gamarra meterlo por el medio para conformar esa línea de 3, y adelante Luis Amarilla, ante la ausencia de Antonio Sanabria. Me parece que este va a salir el equipo de Paraguay para medir al conjunto de Venezuela el próximo jueves 18:30 en el Defensor del Chaco. ¿Vos crees que Tacuara ya va a estar en la banca? Sí, va a estar. Seguramente va a estar junto a Sebas Ferreira. Imagino que para este partido... Brian Zamudio.
hasta podría ser titular Brian. Porque este va a ser un partido, Bruno, a poner todo, a poner al sector ofensivo con todo, porque tiene que ganar Paraguay, tiene que convencer a Eduardo Berizzo para ir a un buen descanso y continuar en el próximo combo. Claro, el próximo combo es 7, 10 y 14. El 7 contra Argentina de local, el 10 de visitante contra Chile y el 14 de visitante contra Bolivia. ¿Y Gastón Jiménez cómo está? Bien. Él terminó cansado, pero está bien. No ¿podría jugar él o no? Y podría ser, Bruno, porque justamente el sábado con Federico y con los compañeros en el Super Sábado yo decía, mira que puede ser que juegue, porque aparecía como candidato José Florentín. Florentín ni siquiera fue convocado, ni siquiera estuvo en la banca de explicativa en el partido contra Colombia, y la persona que me enviaba el mensaje me decía, mira que es del gusto del profesor y seguramente va a jugar, y jugó el domingo, y me parece que también puede ser candidato para el cotejo contra Venezuela. O en todo caso, repito, que Alejandro Romero, que hizo un muy buen partido contra Venezuela, juegue por el medio, que Gastón vaya a la banca de explicativa y agregar un delantero más que podría ser Oscar Romero o en todo caso Brian Zambuesa. Bueno, repetí el equipo por favor, Johnny. Yo quiero esperar, Bruno. Quiero esperar, simplemente dar opciones. Bien, sí. No, mejor ser cauteloso antes que lanzar cualquier chambonada. Está muy bien lo que dice Johnny, ¿verdad? Porque Alonso tiene que volver y con el nivel de Alderete y con lo que mostró Alderete, y después está lo de los laterales. Arzamendi a un desgaste, y siempre hablamos de los laterales ofensivos, y Martínez con un lateral defensivo fue el que tuvo la situación más clara, o una de las más claras, con empuje. Yo creo que si Berizzo quiere desactivar un mal ambiente, y suena mal lo que diga, Gastón Jiménez no tendría que arrancar, ¿verdad? Porque ella va a comenzar perdiendo 1-0 con la gente, va a ser algo que no le va a venir bien a quienes estén dentro del campo de juego, y creo que como hombre de fútbol debe saber eso. Y después el tema de quiénes están en la delantera. Mira lo que me plantea acá hablando de delantera, sí. Federico, hay un colega. Tiene que jugar de titular Tacuara Cardoso y no recurrir a los últimos 10 o 15 minutos con la desesperación a cuesta, dice. No, pero eso, hablando de moral, bajaría mucho a los que están. Una cosa es porque mira, se te fue alguien, me pongo al lado de Zamudio, Ángel, Totín. No, yo creo que el propio Tacuara también sabe que se lo llama para ese rol. Y a lo que preguntaban ustedes en ese juego que hemos hecho también en la previa del partido contra Colombia, y te decía, para mí es Alderete el que tenía que jugar ante la ausencia de Alonso. Yo no me haría línea de 3. ¿Línea de 3? Claro. Y que pongo, ustedes hablaban del tema de, ¿cómo es lo que Federico decía, el tema del nombre? Y sé que es un nombre que puede generar roncha, pero lo pongo como carrilero por derecha, Hernán Pérez. Pérez Melgarejo, ¿no? A Lorenzo por la izquierda. Hernán Pérez por derecha. Sí. Ese pase que Robert Rojas queda medio dormido. Alguien con más oficio ofensivo. Está bien que a Berizzo no le gusta a Berizzo tampoco le gusta un 9 de las características de Tacuara, y lo tuvo que llamar porque le habrán dicho, mira, profe, todo muy lindo la lírica, pero el equipo no. Entonces, arma línea de 3, mete 2 carrileros. ¿Y no puede ser Brian Zamudio en vez de Hernán Pérez? No, carrilero. No, carrilero. No. Una cosa es cuando Brian fue carrilero, pero en una línea de 4. ¿Pero cuándo jugó bien Hernán por la selección? Sinceramente te pregunto, muy resistido también la gente que ve la cancha. Pero, a ver, yo voy al tema de que hay que ganar. No, ya sé, por eso. Y en el ida y vuelta, porque lo de Brian Samuel, yo a Samuel lo tengo en el equipo titular, pero de 9, jugando con Ángel. ¿Y Totín Amarilla? Y banco. No. Yo lo tengo a Cacu, también lo había postulado a Cacu la vez pasada, porque él tiene un pase. ¿Y no se diferente. puede jugar Ángel Romero con Brian y con Totín Amarilla? Sí, pues claro que cada uno tiene su equipo, pero para eso el famoso tiene que sacar un lado. Entonces, déjame sacar uno en la defensa
para que ni siquiera se entre en esto de, pero ¿a quién lo saco? Entonces, te digo, Fabián, Junior Alonso, Omar Alderete, Hernani Melgarejo por la banda, doble 6. En el doble 6 inclusive pongo Pica con Florentín, Cacu y adelante a Ángel con Brian. Lindo equipo eso. Lindo equipo. Y vuelvo a decir la frase que dije la vez pasada. Pero además una manera de buscar también la vuelta. Buscar la vuelta para tratar de ser agresivo y dañar al... La pucha, pero si contra Venezuela ya no somos agresivos, por eso, porque esa línea 3 me parece que no es para nada despreciable, porque tenemos jugadores buenos que hay que aprovechar también y fortalecer la defensa. Y en todo caso, que yo creo que no creo que haga Berizzo, me parece muy buena la idea, Dani, la línea 3, pero no creo que haga. Y espero que sí, no lo hace, juega al derecho realmente, porque está muy bien la buena salida de Junior, todo lo que ustedes quieran, pero que impone más presencia y firmeza, que es lo primero que tiene que tener un zaguero, independientemente de que el fútbol no requiere la buena salida, la técnica aérea, al derecho te da más presencia. Bueno, Johnny, cerramos, ¿querés decir algo más? Que después quiero plantear el tema de la calculadora y el tema Berizzo. Voy con que si vamos a jugar con 3, que el carrilero por derecha sea Zamudio. Vamos a tirar todo ya, porque con Hernán Pérez es la misma cosa. Es un volante por derecha, no tiene agresividad adelante. Y por izquierda me parece que si es línea de 3, tiene que ser Alzamendia y no Melgarejo. Muy enojado el colega, me dice, qué moral, dice, por el tema de Tacuara, cuando ustedes decían que le va a bajar la moral a los jugadores. No, yo dije eso. Yo dije eso. No, acá dice, no, qué moral ni qué moral. Vos sabés que ya hay mucha ansiedad en la gente misma, ya quieren ver una goleada, un gran triunfo paraguayo, bueno, y por eso planteo el cómo y si es que va a aprobar o no el examen Berizzo, en qué condiciones, ¿verdad? Bueno, gracias, Johnny, muy amable. El morbo de la gente presente en este combo. ¿Cómo? Morbo de la gente. La gente quiere saber si se va o no Berizzo. Paraguay gana de cualquier manera, sí. ¿Sabes qué morbo? No sé, yo no creo tanto así. Vos decís que Paraguay gana y no importa. El rancho y todo igual va a ser. Yo pensé que cuando Paraguay dijo... gana, pero qué duda te cabe. Claro. No, pero que si Paraguay gana el travesaño, sin jugar bien, igual continúa Berizzo. Claro. ¿Seguro? Apuesto. Y los otros partidos, lo vamos a sacar la calculadora. Vos no querés hacer, pero nosotros vamos a hacer. Venezuela yo te digo que sí. Yo cuando Johnny dijo... De cualquier manera sí se gana. Yo cuando dijo Johnny Morbo... No, lo de Berizzo no entra en la categoría Morbo. No, Morbo ya está confirmado. No. O sea, va a continuar ganando la Venezuela, continúa. Claro que pasa, primo. Morbo es algo cuando vos forzás una situación que a veces se da, muchas veces no, y que genera una especie de polémica. Lo de Berizzo es mucho más sustancial, porque es lo que dijimos. Pero como disparador nomás pongo del cómo. Ya sé. Porque ¿qué pasa si Paraguay no juega bien? Y gana apenas uno planteo nomás yo, así como también te planteo que Paraguay juegue una maravilla, 3-0, 4-0, todos felices y se acabó lo de Berizzo. ¿Sabes lo que es morbo? Está el partido de entra Tacuara por Ángel Romero, minutos 90 y pico, 0-0, penal para Paraguay. Ese es morbo. No, pero ya sos... no, y morbo es eso. Guionista de... A la pregunta original yo estoy seguro que gane como sea, sigue. Sigue. Por supuesto. Sin importar del cómo. No, claro, sin importar, claro. Bueno, está bien. Gracias, Johnny. Un abrazo, Johnny. Adiós, Johnny. Chao, Johnny. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Si disfrutas manejando con los 5 sentidos, Forza de Petrosur es tu combustible. Cuida de tu auto con la nafta Forza 96
S6 es el diésel S10, la fórmula que te mueve al menor precio del mercado y con calidad internacional certificada. Disfrútala solo en Petrosur. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles Che Socio. Resicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona Resicolor. Che Gusán en Ciudad del Este. Vení a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla. Los fines de semana no te pierdas el cerdo desmechado Che Gusán. El asado en un sándwich. Delivery 0983 333 o Cari Autobare a Gourmet Área 3. En las redes @chegusan_PY. De los creadores de los packs Ron Cola y Fresh Coco, presentamos el nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de Mborocuyá Frutica, la más fresca combinación del ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el Mborocuyá. El sabor de las frutas se disfruta mejor con jugo natural, es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 15 cócteles. Pack de ron Fortín Limón con néctar Mborocuyá, combinación natural. Me dice alguien, si gana y continúa cada partido será su último partido. ¿Cómo? Si gana y continúa, si gana y claro continúa. que va a estar con la... Siempre después viene va a estar con Argentina, la van a soga. decir, Argentina, si no se le gana, se pierde, va a ser... Totalmente. ¿Ustedes creen? Sí. Yo no creo, ¿eh? No. Porque va a estar de vuelta el tema del tiempo. Después Argentina juega 4 días después con Chile. Entonces, no. Yo creo que acá hay una realidad de no querer despedir por el tema del plan B y por el tema de no pagar una suma muy alta. Y porque el plantel lo quiere. Elemental. Yo hasta, a mí no me sorprendería que en el contexto de una victoria de Paraguay haya festejo cerca del banco. También puede ser la otra lectura que están esperando, si no caminan las cosas contra Venezuela, que el propio Berizzo tome la decisión de irse y de esa manera entonces evitar el pago de la rescisión. Y de eso se hablaba ayer. Sí. Bueno, vos estás hablando. No, Uno se esperaba de él. la rescisión. No, claro, porque se esperaba el gesto de él, sí. Claro, pero vale, si es que no. Por eso. Un empate inclusive ya sería... Y con Venezuela, si no le gana una selección que ni técnico tiene, que no paga, no sé, hace 12 meses al técnico que se fue portugués, pues bueno, ya no estamos más en condiciones de ganar a nadie, si que no se da eso, si no se da la victoria frente a Venezuela. Colera, la única que le ganamos. Vamos un poco a los números de la calculadora. El partido clave es para nosotros Colombia-Chile. ¿Cuál es el horario? Hay una diferencia creo que de media hora, ¿verdad? Vos tenés la programación del jueves de la eliminatoria. Sí. ¿Con qué se arranca? Se arranca con Uruguay-Ecuador, 18-30 horas. Espera, ahí estamos nosotros. Uruguay-Ecuador, ¿qué nos conviene a nosotros ahí? Pues yo sé que no te gusta, Ariel, pero tenemos que ya pongan años, amigos. Yo te leo el calendario y más en esta situación. ¿Y vos sabés por qué debe importar? Porque es lo único que sostiene a Paraguay. Porque hasta ahora se han dado todos los resultados, y no hablo de este combo. O sea, ya le dije, ¿quién creía que Chile no le iba a ganar a Bolivia en Santiago? ¿Quién creía que Venezuela le iba a ganar a Chile en Caracas? ¿Quién creía, esto ya voy a una valoración del trámite, que Chile iba a perder contra Brasil? Chile le peloteó a Brasil. No es que mereció no perder, mereció ganar. Y después se dan esos empates. ¿Quién creía que Bolivia le iba a empatar a Colombia 3 días antes? Mira que si Bolivia no le empataba, hoy Colombia estaba a 4 de Paraguay. Es decir, Paraguay ganando su partido del jueves no iba a entrar a zona de repechaje. Entonces, yo entiendo el tema del aire de populismo, de Ariel, a mí no me... Ese es el sostén de que todavía estemos hablando de esto. No es populismo, es una realidad que con la que estamos bailando desde que se fue Martino. No, la realidad es esta. Estamos mirando la calculadora siempre y nunca ganamos. Es que Ariel, vos te vas a un mundial en relación a dónde quedó el sexto. No te vas en relación a la excelencia. Así nomás. Ahora, si vos me decís, por ejemplo, en la Major League Soccer, ellos tienen una tabla de posiciones que es convencional, pero después tienen lo que significa punto por juego, que no es la tabla normal. Ahí sí te doy, no. Porque 3 puntos no son 3 puntos allá. No voy a explicar demasiado porque es otro tema nomás, ¿verdad? Pero acá se juega con la tabla convencional. ¿Por qué nosotros estamos sextos? ¿Porque somos los sextos de América? No. Porque el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo, y el quinto y el cuarto tuvieron resultados increíbles.
Por eso nomás, o sea, yo entiendo, todos tenemos el dolor desde lo futbolístico, pero desde los números todavía estamos demasiado bien para tan pobre expresión. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. En Lactolanda mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Bueno, Federico. No, a mí me interesa, obviamente me interesa la combinación de los resultados. Y arranquemos con este. Uruguay dijiste versus Uruguay-Ecuador, 18:30 horas. Ecuador está en el grupo más cercano a Brasil y Argentina. Uruguay tiene 12, ¿no? Mira que si Uruguay gana, sí. Uruguay lo baja lo pasa por 2 puntos luego. Claro, ¿Ecuador cuánto tiene ahora? 13. Bueno, Tercera. Y Ecuador va a pasar a 15, Uruguay va a pasar a 15. Claro. Si gana, sí. Nosotros si ganamos vamos a 11. Sí, señor. Vamos a ir a 2 de Ecuador. El tema es... Entonces acá, ¿cuál es nuestro resultado? El tema es sincerizar, o sea, aplicar cierta sinceridad, Federico. Si yo digo, a ver, si yo creo que Uruguay es más equipo que Ecuador, yo quiero que Uruguay gane. ¿Por qué? Porque digo, en Ecuador tiene el factor altura, a veces se pincha el visitante. Mira que sus últimos 2 partidos de local contra Perú y contra Paraguay no fue la gran cosa. Sí, porque Ecuador, aparte, Dani, yo no vi el partido la otra vez Chile. decíamos que Ecuador, si le ganaba a Chile, se metía y no le ganó a Chile. Claro. Entonces, o sea, si le gana Uruguay... Es en función a quién es mi rival directo. Si yo digo, Ecuador es mi rival directo, yo quiero que gane Uruguay. Si yo digo, mira que los dos son empate para que desaparezca un punto. A ver, si yo digo Uruguay es mi rival, que gane Ecuador. ¿Nosotros a quién teníamos ante la eliminatoria? Era Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia, ¿verdad? Y después a pelear el quinto puesto. ¿Quién ayer dijo que Chile y Paraguay van a pelear? Una figura sudamericana, digo. Es figura sudamericana, digo, Chile y Paraguay van a pelear el quinto puesto. Y sí, pasa por ahí, Uruguay de local, salvo Paraguay. ¿Ustedes se acuerdan? Yo recuerdo ¿en qué eliminatoria fue que llegamos a ser punteros nosotros? Varias. Casi todas las 4. Por eso siempre la recta final era muy mala. O sea, ya nos clasificábamos mucho. Pero vamos a hacer un repaso rápido. Desde que nos empezamos, Paraguay nunca clasificó a un mundial en la última fecha. Hay 2 radios para acá. No sé quién va a hablar primero. Paraguay nunca clasificó a un mundial en la última fecha con este formato. ¿Se entiende? Siempre se clasificó de forma anticipada. Pero vamos a hacer un repaso. Arrancamos en el 98. Claro, con Carpegiani clasificó ganándole a Bolivia, faltando 2 fechas para que termine la eliminatoria. Y llegó a ser puntero en esa... Mucho tiempo. Fíjate que pero ¿cuántas fechas? Porque eso es lo que hay que saber. ¿Cuántas fechas fueron punteros los paraguayos? ¿Cuántas fechas fuimos punteros? Alguna eventual, pero en Francia 98 Colombia era puntero y Paraguay después 3 para la punta. Después viene la famosa Copa América, que vamos a jugar a Bolivia, y después el equipo viene y pierde 3 partidos seguidos. Te ahora pierde con Argentina, con Chile y con Ecuador, ahí pierde la punta, pero clasifica con Honduras, clasifica en un partido difícil con Bolivia, que nos había empatado, después ganó 2-1 Paraguay, y fue una clasificación muy festejada, me acuerdo, frente nada más y nada menos que a Bolivia. Bueno, esa clasificación era después de aquel México 86, ¿verdad? Sí. Claro, 12 años. O sea, se volvía y encima con esa historia del 94 pero de Perú. La calculadora se usa antes para saber, para ir jugando cuánto vamos a clasificar, no para seguir con vida. Bueno, pero ¿cuántas veces es lo que va a decir la misma cosa? Ariel, vos ya me parece una vieja de 80 años. Porque esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi. Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el choriqueso maxi, donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea, disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta -5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. Vamos al 2002. Fíjate que lo del 98, por eso siempre hubo una confusión para algunos. Hoy hablamos con Félix Torres, después clasificó contra Bolivia
Ya el partido contra Venezuela, que era el último de local, que era el penúltimo de las eliminatorias, ya se utilizó para una fiesta. En la previa se le entrega el premio a Chilaver, por lo que había hecho el instituto del mejor arquero, pero ya se jugó en un ambiente de fiesta. Y bueno, cerramos en Lima perdiendo el partido contra Perú, que ya había quedado fuera también. O sea, dos fechas antes se Por eso, clasificó. 2 fechas Vamos antes. al 2002, muchachos. 2002 Paraguay clasificó sin jugar. Jugaba la noche con Venezuela. Perdimos. Sí, y entró ya ese partido con unos resultados que se dieron a la tarde. En Quito se había dado. Sí. Creo que era un Ecuador-Uruguay. Exactamente. Entró clasificado Paraguay a jugar contra Venezuela, que perdimos 3-1 después. Qué nivel. Sí. Así era antes. Bueno, ya otra vez, Ariel, Dios mío. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré y que no te falten 2 hierbas. Manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. 2002, ¿cómo quedamos? No, ya dijimos, clasificamos. No, 2002 fue en la penúltima fecha. Porque el combo era Venezuela en San Cristóbal y acá Colombia. Y unas horas antes jugaba Ecuador en Quito contra Uruguay, y Uruguay era nuestro rival, porque Paraguay estaba cuarto y Uruguay estaba quinto. Y Uruguay necesitaba ganar su partido para que Paraguay necesite puntuar. Uruguay al empatar ya era inalcanzable para Paraguay. Por eso Paraguay, a pesar de la derrota y a pesar del empate, hicimos la famosa combinación de perder acá contra Colombia, y no nos iba a afectar el partido que terminaron empatando, el famoso partido de pacto de no agresión entre Uruguay y la Argentina de Bielsa. Bueno, vamos al 2006. Lo mismo. Nada más que Paraguay clasifica en Venezuela con el Maño. Gol de Nelson Aedo. Penúltima fecha también. Penúltima fecha. Atajó Derlis Gómez. Espera, aquella tarde. Penúltima fecha. Ariel, ¿quiere decir algo? Bueno, menos mal que no tiempo dice muy nada. lindo. Regimiento 8, desde 1945 trabajando en seguridad contra incendios. Marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. www.regimiento8.com.py. 5 sucursales: Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnaciones, Ciudad del Este. 2010. Eso fue lo ideal. El último mundial. Pues se clasificó después de ganar la Argentina, el gol de Aedo, la gran jugada de Salvador. Se clasifica esa noche y faltaban ya 2 partidos. Espera, ¿fue el 2-1? 1-0. 1-0. 1-0. Argentina de Maradona. ¿Dónde? Acá en el... Defensor del Chaco. Sí, la gran jugada de Salvador y el remate de Nelson Aedo. Ese combo, Bruno, era, a diferencia de ahora donde ya está mejor organizado, los 2 partidos de ese combo Paraguay jugó de local. Pero esa no fue la primera victoria de Paraguay contra Argentina. Esa ya fue la segunda, ¿verdad? Sí, sí. La primera es la de Roque en septiembre de 2005 para Alemania. Para Alemania 2006, ahí está. Paraguay jugaba el penúltimo combo, los 2 partidos de local. Primero contra Bolivia y después contra Argentina. Contra Bolivia jugamos muy mal y ganamos con un penal de Salvador, 1-0. Ese resultado hacía que Paraguay, ganándole a la Argentina de Maradona, qué bárbaro, iba a clasificar sin importar. Y no es que solamente ganamos 1-0, sino que jugamos probablemente uno de los mejores partidos de la era Martino, y allí se clasifica Paraguay. En el siguiente combo... Y se le deja, me acuerdo que fue más de se le deja sexta Argentina. Claro. Hasta fuera el repechaje estaba Argentina, entonces era un cartón lleno, era terrible. Éramos felices, Ana Yaicuaya. Inclusive, esa eliminatoria... Pues mirá, por lo que están contando. Espera, 2010, espera muchacho. Espera muchachito. Como diría mi mamá. Calma, muchachito. Le ganamos a Argentina. Sí. Nos clasificamos anticipadamente. En septiembre. Y le dejamos a Argentina
¿En zona de repechaje? No, sexto, fuera de repechaje y todo. Fue un escándalo en Argentina, Claro, sí, porque Argentina perdió contra Brasil, antes venía acá en Rosario. Ustedes que tienen buena memoria, hubo farras, El estadio estaba lleno. Yo me acuerdo que le buscaba a Federico. Sí, nos fuimos temprano al estadio. Nos fuimos temprano. Fía negra esa. Fía negra, nos fuimos Y temprano al Federico estadio. Arias acuñó la frase, me acuerdo, en su comentario. Cabañas haciendo la de Maradona enfrente de las narices del mejor del mundo. Claro, estaba Maradona mirando ahí en el banco, sí. Y fuimos y me acuerdo, 10 de septiembre, ¿sabes? Me acuerdo, después iba, o sea, que era el cumpleaños de mi señora, ¿verdad? Justamente 10 de septiembre. Y fíjate que después viene Venezuela y Colombia, y Paraguay se va clasificado, y Venezuela tenía posibilidad de clasificar. Y Paraguay va y le gana. Me acuerdo el lleno del estadio de Puerto Ordaz. ¿Vos en el 2010 ya estaba con Marley? No, por eso dije. Fue el 10 de septiembre que me acuerdo después del cumpleaños de mi señora. Claro, pues, me acuerdo bien la fecha. 10 de septiembre. Este Paco. No, pero no, ¿con qué se quedó pensando? No, Cabaña con Maradona. Porque ya empezó la relación y no lo sabíamos, hermano. No. Así que Federico, voy a andar por ahí menos dejando una cosa así. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. ¿Y en ese partido no estuvo Tacuara? ¿O no estuvo en la banca? ¿Jugó de titular o no? No. Los titulares eran Aedo y... Hermano, ni Roque tuvo. No. Aedo Cabañas. Claro, Barreto. Pero el Mundial del 2010 jugó Tacuara. No, claro. Sí. Bueno, Tacuara, Roque, Lucas Barrios y Nelson Aedo fueron los que fueron rotando. Pues, Lucas no se queda con eso porque no había pasado lo de Cabañas. Y en Argentina estaba, me acuerdo, Messi que estaba la Brujita Verón, Messi. Y ya que estamos debutaba, Chiquito Romero debutaba como titular. Ya que estamos en la parte de la nostalgia, ese partido que recordaba Federico del siguiente combo, que es el último, en octubre, Paraguay al estar ya clasificado, y la gente que está escuchando en la radio se va a sentir identificada. A la perra no le interesaba más tanto el partido de Paraguay en Venezuela. ¿Sabes qué le interesaba? Sí. A esa misma hora. Que Argentina jugó el famoso partido del diluvio contra Perú. El gol de Palermo. Sí, que Palermo metió el gol y Maradona... Primero Perú empata, tipo a los 90. Sí, bajo una lluvia. Y ese resultado lo dejaba fuera Argentina. Prácticamente. Y después me entra algo. O sea, lo que te digo es que la gente en ese momento, Paraguay al estar tan bien, el partido contra Venezuela, aunque ganando, no le importaba porque estaba ahí. Vuelvo al tema del morbo. El partido de Argentina. O sea, nosotros ya estábamos adentro, tranquilos, y le mirábamos, nos cagamos la risa de los argentinos. Nosotros éramos aguafiestas, porque Venezuela nos rogaba. Ustedes ya están en el Mundial, déjenos ir a nuestro primer Mundial, por fin encontramos un buen equipo. Y miramos por qué de no reojo. Dejamos que Venezuela nos meta 5 aquella y completamos eso me parece que Argentina terminó ganando ese Colombia partido. puede decir eso de nosotros. Ganó, pero no clasificó todavía allí, ¿verdad? Porque se fue a Uruguay. Al ganar, llegan con vida al centenario. Argentina después gana en Uruguay y ahí clasifica y aparece la famosa frase de Maradona. Sí. Pero ese empate de Perú sobre la hora lo dejaba a Argentina fuera de todo y teniendo que ir a Uruguay. No me acuerdo, sábado a la noche. Bueno, ¿y el partido Argentina-Uruguay cómo salió? Ganó Argentina. Con el gol de este muchacho de Volati. Sí, el Huracán de Capa. Pero imagínate, Bruno, lo que quiero dimensionar es, hoy en día nosotros estamos, ayer vos dijiste en peligro ¿Vos sabés de que gol? los chicos, los jóvenes que nos están escuchando, estarán diciendo, esto pico pasada con nuestra selección? No solamente, ¿En serio, no solamente a los chicos, a los que más o menos de nuestra edad dicen, cierto, mira, nosotros, por eso le digo, ayer en peligro de gol decía, ¿cuál es el resultado que nosotros podemos mirar el reloj? ¿Sabe qué? Nosotros no estamos ya ni para mirar, sí, desde la información, qué resultado nos conviene en el centenario, en Barranquilla. Vamos a hacer los números ahora, qué resultado nos conviene a nosotros, claro, porque ahora sí sacamos la calculadora. Hubo una época donde al hincha futbolero del Albirroja ni el partido de Paraguay le importaba, no porque estábamos mal. Viste que ahora te dicen, no, estamos mal, entonces a mí me importa más mi club y no, yo no le sigo. Acá me dice, perdón Dani, Argentina terminó el partido con Palermo y Rolando Schiavi de doble 9, dice. Yo te digo, es que todos... Esa es la que Maradona se tira al césped así, mojada, no, el partido, la cancha y... El partido que termina con Palermo y Schiavi y doble 9 fue acá. El partido de Argentina con Palermo nada más que hace el gol. Acá terminó con Palermo y Schiavi.
Me acuerdo tiraba al centro y una de justo sobre la hora que casi es gol de Argentina. Pasaron de largo los dos. Claro. Palermo y Schiavi. Imagínense, muchachos, estamos hablando de qué año, el 2009. Esto es octubre del 2009. Por eso para el Mundial del 2010. Ni Berizzo ni otros jugadores no pueden enojarse porque salen los de antes a criticar o a destacar a la selección nacional. La busca Cabañas. Cabañas. A ver. A marcar sale Domínguez. Cabañas entre dos. Cabañas. Señoras y señores, Aedo. Gol de Paraguay. Gol de Paraguay. Muy buena la maniobra de ataque. Muy facilitada la maniobra de ataque de Paraguay. Con estos 3 puntos, Paraguay ya está en la Copa del Mundo con 30 unidades. Dejate de joder, hermano. Y vos pero tenés mi archivo de ese gol. Yo ya estaba relatando Verita, Obi. Pero... Espera, ponemos a escuchar la gente gritando, defensor del Chaco repleto. Espera, ¿cuántos años pasaron? 12. Ponemos a ver. La busca Cabañas. Cabañas. A marcar sale Domínguez. Cabañas entre dos. Cabañas. Señoras y señores, Aedo. Gol de Paraguay. Gol de Paraguay. Pues espera, volvemos otra vez. Vos sabés que ya se sentía el gol porque vos escuchaste que cuando dice Cabañas 2, sale de 2, dice, ¿verdad? O se mete entre 2 y dice la gente, hace el grito, ¿verdad? Es y cómo Viñón lo era el relator, ¿verdad? Había pegado un tiro en el palo. No, pero atendé, escuchamos bien, Dani, ya sentía, ella sentía que se venía el gol. La busca Cabañas. A marcar sale Domínguez. Ahí entre dos. Ahí, espera, volvió otra vez. Entre dos dice y la gente grita, hermano. Después se dice. Cabañas. A marcar sale Domínguez. Cabañas entre dos. Cabañas. Señoras y señores, Aedo. Gol de Paraguay. Gol de Paraguay. Muy buena la maniobra de ataque. Muy facilitada la maniobra de ataque de Paraguay. Macaya Márquez. Con estos 3 puntos, Paraguay ya está en la Copa del Mundo con 30 unidades. Titi Fernández, Dios mío. Fíjate la realidad de cada uno. Mirá, en el arco Justo Villar, lateral derecho Darío Verón, primer central Julio Cáceres, segundo Pablo da Silva, Aureliano Torres lateral izquierdo, en el medio campo Enrique Vera, Barreto Edgar, reemplazado por el Topo Cáceres, Jonathan Santana, reemplazado por Eduardo Ledesma, Cristian Riveros, Nelson Aedo, reemplazado por Edgar Benítez y Salvador Cabañas. Técnico, Gerardo Martino. Argentina, Sergio Romero, Javier Zanetti, Sebastián Domínguez, reemplazado por Orlando Schiavi, que va a jugar de 9, Gabriel Heinze, Emiliano Papa. Este es Sebastián Domínguez, pero el que está... El mismo, sí. Juan Sebastián Verón, Javier Mascherano, Fernando Gago, Jesús Dátolo, reemplazado por Ezequiel Avesi, Lionel Messi y Sergio Agüero, reemplazado por Martín Palermo, técnico Diego Maradona. Y para cerrar el capítulo del 2010, por eso yo quería hacer hincapié en que hubo una época donde el hincha de Paraguay veía partido de Moro de otra selección porque ya estaba clasificado, y que en la última fecha, los famosos partidos que se pierden contra Colombia, si ¿sabes cuál era la narrativa de ese último partido? Porque ya no había importancia deportiva. Vuelvo a insistir, todito estábamos mirando otra vez el partido de Uruguay-Argentina, de reojo lo de Paraguay. Es el partido que si Paraguay ganaba, Paraguay terminaba las eliminatorias como puntero. O sea, cuando hace rato vos preguntaste, ¿cuándo es lo que estuvimos punteros? En las 4 eliminatorias donde nos fuimos en algún momento, se coqueteó, en alguno estuvo, pero... En esa eliminatoria, Paraguay llegó a la última fecha, dependiendo de sí, para ser líder de las eliminatorias. Estaba preocupado, por supuesto. Y luego de esto viene el gol, porque le pegó Romero, saca Darío Verón, Nelson Aedo Valdés en lo alto, Cabañas que va a maladonear, sale Domínguez, no lo encuentra, no puede Gago, tampoco Mascherano, Barreto de una, Cabañas, a lo Arsenal, a lo Barcelona, Nelson Aedo Valdés. Messi habrá pensado esto, lo conozco, toque de primera, velocidad, precisión y contundencia, gol del ex Bremen, Nelson Aedo Valdés, su noveno tanto con el seleccionado guaraní, que le sacaba ventaja a Argentina y se estaba clasificando a la próxima Copa del Mundo. Imposible para Romero, muy buen ángulo de remate consiguió Nelson Aedo, no Verón, le pegó débil
y fácil para Justo Villar, que finalmente fue titular. Cambios. Bueno. Era lo que era Maradona. ¿Vos sabés que cuenta la anécdota? Que... Espérate, así algo. Solamente a mí me puede pasar, Freddy. Sí. Estamos acá, mira, todos recordando, reminiscencias, felices. Me pasa, viene Wilson, me pasa efeméride. Lo primero que leo, 2018. Juan Carlos Osorio era presentado como entrenador. Decime si no... Wilson no es un aguafiesta, un hijo de su... Está bien. No, bien. Y ahí, claro, para no repetir. Uno de los principios, en fin, claro, vamos del cumpleaños de 15 a más o menos la marcha fúnebre, ¿verdad? De repente, pero así no, pero se habló mucho en ese momento, gente que estaba en el entorno, que estaba en el hotel Sheraton, Argentina, y convocan el cuerpo técnico, liderado por Maradona, a Pedro Troglio, para que vaya a pasar rato de Paraguay. Y se va Pedro Troglio y Maradona ni estaba. Salió a recorrer Asunción y Mancuso se quedó a escuchar a Pedro Troglio, contado por gente muy cercana de Cerro, Guaraní y compañía, en ese momento, para que vea cómo estaba el tema de... O sea, lo que era Maradona al frente de la selección argentina, ¿no? Cero interés, por supuesto. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. No pierdas el año porque en UNASUR te damos el poder de crecer. Informes al 021-232-751, WhatsApp 0992-221-685. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itaúa, celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itaúa es la calidad irrepetible. Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor Quality for Life. Las cubiertas Expray son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Expray tiene la cubierta ideal para vos. Expray en las mejores tiendas del Paraguay. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones, también insumos de tapicería de la mayor calidad y precio. Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebia Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Casa Imperial, 59 años de trayectoria. Partido que morirá así, 1-0 para Paraguay, que ya tiene pasaje en primera clase a Sudáfrica 2010. Paraguay entonces ya metido en la próxima cita mundialista, será su octava participación y el cuarto mundial en forma consecutiva, ya que su última ausencia, Ramiro, fue en Estados Unidos 94. Vos no querés seguir deprimiendo, Obi. Espera un ratito, tranquilo. Soñemos que le vamos a ganar a Venezuela, que vamos a enderezar el camino. Bueno, en un instante estamos con eso. Santa Clara, medicina prepaga, vivamos más, comprometidos con tu salud, ofrecemos medicina integral de calidad desde hace 52 años, con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad. Llama al 418-0146, te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil, o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. WhatsApp más 595-21-289-1000. ¿Sabías que Asismed cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Podés seguir cuidándote donde estés consultando vía WhatsApp, llamado a videoconferencia al 021-288-7000. De lunes a sábado, de 8 a 20 horas. Asismed toda la vida. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón, irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta,
cierre, miel con limón y mentolina Max, sabores que alivian de Laboratorios Catedral. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Avon, calidad que une generaciones. Yerba mate compuesta arcoiris. Vienen 3 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrito con té verde y sabor limón. Esta presentación también contiene coco y cedrón capi y yerba mate compuesta. Otro golazo de arcoiris. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Nuevo Ford Ka Freestyle. Ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Tapervisa llamando al 021-671-900. Tu Quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugale a tu suerte. Para más info, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Aposta online, ingresa a www.aposta.la. Un día como hoy, cumplimos con todos, Edgar. Gracias, muy amable. Al final no sacamos la calculadora porque nos pusimos nostálgicos. Así que mañana Ariel no te salga la calculadora. Prepara por favor la programación. Un día como hoy, 2018, Juan Carlos Osorio era presentado como entrenador de Paraguay en una pomposa presentación. Se quedó en el cargo solo 5 meses. 2018, 19, 20. Bajaba por una escalera con la música y con su saco y su mochila. Increíble. No, me acuerdo. Para decirle a nuestro amigo, saludos. Misión cumplida. Misión cumplida. Sí. 2014, en un partido amistoso contra Emiratos Árabes Unidos en Austria, Roque Santa Cruz disputaba su partido número 100 con la selección paraguaya. 1979, en Tokio, Japón, Argentina se consagró campeón del mundo juvenil por primera vez. El combinado sub-20 dirigido por César Luis Menotti derrotó en la final a la Unión Soviética por 3-1. Goles de Hugo Alves, de penal Ramón Díaz y Diego Armando Maradona. Qué bárbaro Maradona, cómo jugaba ese lado. En 1994, después de su paso por Europa, el astro uruguayo Enzo Francescoli regresó a River para comenzar su segunda y última etapa en el Millonario. Fue un empate 2-2 con Nacional de Montevideo por la Supercopa. Marcó uno de los goles. En ese ciclo el Príncipe se daría un gran gusto ganar la Copa Libertadores de América. En el 96 fue, ¿verdad? Sí, 96. Celso Ayala era titular. Primer central, exacto. Sí, señor. 2006, en la ida de la Recopa Sudamericana, Boca venció en la Bombonera al San Paulo 2-1. El Ceneice venía de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2005. Mientras que lo había hecho San Paulo de la Copa Libertadores ese año. La vuelta en el Morumbí sería con un empate 2-2, convirtiendo a Boca en el más ganador de este trofeo. Récord para el Coco Basile. 1980 nació el exfutbolista Gabriel Milito, más conocido como Mariscal, símbolo de Independiente. Ganó una Champions League con Barcelona. El sobre... bueno, impresionante. Jugó el Mundial de Alemania 2006. No, que estábamos viendo lo de Miguel Torrent, el jugador de Cerro, que él proviene de una familia, una zona conflictiva, y asesinaron a su tercer hermano ya. A la puta. 3 hermanos ya asesinaron. Y él... ¿De qué jugaban? Cerro, el Rubio. Titular en Argentino Junior, bien. Y él en un momento estuvo también metido en un caso de
homicidio que quedó medio confuso. Pero son de una zona conflictiva y estoy viendo que murió baleado el tercer hermano de Miguel Tron. Esta es para vos, Ariel. 1940 muere en Altos. Tras un accidente de aviación, el presidente de la República del Paraguay, José Félix Estigarribia. A su muerte fue ascendido al grado de mariscal. Sus restos descansan en el Panteón de los Héroes. 1940 Paraguay, Higinio Morínigo asume la presidencia de la República. Mira, esta para vos, Federico. 1936 nació el gordo Jorge Porcel, uno de los humoristas más reconocidos y exitosos de la República Argentina. Falleció ya, ¿no? Sí, falleció. 2003. La dupla con Olmedo era... No la máquina ha matado a un tipo que está todavía... No, la otra vez justamente leí una de las formaciones civiles, que ahora civil aquella noche catan otro... Santoral, Santa Regina, San Evorcio, con B corta, San Grato, San Clodoaldo. Clodoaldo no era un jugador brasileño. Clodoaldo. ¿Eh? Clodovaldo. Sí. Este es Clodoaldo. Por eso. Y San Guaslino, con Z, Guaslino. ¿Está bien? Este es San Evorcio, es lo que es. Evorcio con B corta, Evorcio, sin H. ¿Cuándo murió por ser el... 2006. Bueno. Hoy es el Día Mundial del Pelirrojo, Ariel Julián. Hoy el grito de Ipiranga, ¿eh? Saludos a los pelirrojos y pelirrojas. Brasil, hoy. Independencia de tu Brasil. El grito de Ipiranga hoy, 7 de septiembre, sí. Bueno. Están a pleno festejo allí, Bolsonaro. Nos vamos. Hasta las 19. Chao. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Compatriotas remesaron $278 millones a julio. De enero a julio de este año, las remesas de dinero de los compatriotas que viven en el exterior sumaron $277 millones según el informe de estadísticas económicas del Banco Central del Paraguay. De acuerdo con los datos del BCP, España sigue encabezando la lista de los países desde donde los compatriotas envían la mayor cantidad de dinero, con $168 millones. Le sigue Estados Unidos, desde donde llegaron $44 millones, y en tercer lugar Argentina, con $20 millones. Lo que pasa en el mundo. Investigan tercera muerte de vacunado en Japón con lote contaminado. Japón investiga la muerte de una tercera persona tras recibir una dosis de la vacuna de Moderna procedente de uno de los lotes fabricados en España y bloqueados tras detectarse contaminación, para esclarecer si tienen o no relación con la inyección. El fallecido es un hombre de 49 años que murió en agosto después de que se le administrara una dosis de los mencionados lotes antes de ser bloqueados, al igual que otras dos personas de 30 y 38 años cuyas muertes continúan siendo investigadas. Temperatura en Asunción 38 grados. Está hablando el ministro del Interior, Arnaldo Yucio, lo escuchamos, a ver. Decisiones dentro de estos niveles de inseguridad que hoy se está presentando a nivel nacional. En ese sentido, permítanme, después el comandante les va a dar otros detalles. Entendemos que este es el momento. En conversación con el presidente se establecieron
y esa va a ser la recomendación a lo que van a incorporarse como directores generales. Ya estamos en el momento de generar resultados. Ya somos de alguna forma parte de ese resultado. Los que vienen para generar ese resultado, también nosotros, ¿verdad? Tanto el comandante como el ministro, tiene fecha, ¿verdad? Esto tiene fecha de caducidad, pero les puedo prometer que vamos a hacer todo el esfuerzo posible de que esto mejore, ¿verdad? Se acordó con el comandante que el nuevo subcomandante de la Policía Nacional sea el comisario general inspector Gilberto Fleitas, el director general de Orden y Seguridad sea el comisario general inspector Carlos Cáceres, la Dirección General de Inteligencia, algo que estaba ocupado anteriormente por el comisario Gilberto Fleitas, va a ser ocupado por el comisario general inspector Juan Lomero Jorge. El área de la Dirección General de Investigación va a estar siendo ocupada por el comisario general inspector Silvino Jara.